Las constelaciones familiares son uno de los más innovadores métodos terapéuticos. Ellas posibilitan ver el inconsciente familiar y trabajan los vínculos de forma profunda, lo que lleva a generar cambios en la dinámica de las familias, logrando que predomine el amor y la unión por encima de los resentimientos y reclamos. Una constelación es la representación de un sistema humano y muestra si hay un desorden en la pertenencia, en los órdenes y las jerarquías, y si hay un desequilibrio entre lo que se da y se recibe. Permite corregir los desórdenes familiares con movimientos de los sentimientos a nivel muy profundo del alma, a través de imágenes iniciales que van cambiando poco a poco durante el desarrollo de la constelación y termina por ofrecer una imagen solución que puede ser grabada como el final de una obra nueva. El terapeuta que dirige la constelación se guía por la expresión de los sentimientos de los asistentes, quienes representan a la familia. Lo hace a través de los mensajes corporales y las descripciones de las reacciones emocionales de estos. La constelación no se hace con la familia real. Este método permite que una sola persona de la familia pueda movilizar cambios sanos en todo el sistema familiar. El método responde también a varias de las preguntas que realizan quienes quieren conocer una forma de sanar asuntos pendientes. Muestra cómo influye la herencia psicológica o psicogenealógica, en especial el sistema de creencias y los mandatos familiares, en nuestras maneras de vivir. Las constelaciones familiares son, para muchos, una valiosa herramienta de trabajo sistémico y fenomenológico. Se habla de trabajo sistémico porque se ocupa de toda la familia y de las interacciones e influencias de todos sus miembros entre sí. Además se refiere al método que analiza las estructuras de los sistemas humanos. Y es fenomenológico porque se parte de la observación de la situación, tal cual se presenta sin evaluación alguna. El nombre de constelaciones familiares se deriva de los términos alemanes Familiensetzung, que significa posicionar y organizar familias, y Aufstellungen, que literalmente quiere decir ubicaciones, es decir, hace referencia a la organización de los miembros de un sistema familiar. Las constelaciones como método terapéutico hablan de respetar las leyes que rigen las relaciones familiares. El trabajo de estas leyes es la base del trabajo de Bert Hellinger. Las constelaciones familiares nos ponen a reflexionar acerca de las estructuras y el orden de las familias. Hablan de la jerarquía y el respeto al orden, y del equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Hellinger sostiene que existen órdenes naturales, los órdenes del amor, que facilitan su fluir, por los cuales se rigen todos los sistemas que entran en juego en las relaciones familiares. Son las leyes que las condicionan. Son principios que rigen la naturaleza familiar y se convierten en mandatos. Por ejemplo, el derecho a la pertenencia, ley que al no ser cumplida, trae como consecuencia la exclusión de personas dentro del núcleo familiar, lo que lleva a desequilibrios sensibles en las familias. Y aunque parezca extraño, estos sentimientos son transmitidos de generación en generación. La terapia también se centra en la importancia del respeto a las jerarquías que rigen los sistemas familiares, y es clara al afirmar que si no se respetan dichas jerarquías, se termina creando un nudo en la vida de algunos de sus miembros. Se refiere igualmente a la importancia de mantener el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma en las relaciones, y señala cómo lograr el balance para hacer crecer la relación. Los seres humanos nos agrupamos en ciudades, barrios y comunidades que son llamados sistemas humanos. Cada sistema se relaciona entre sí y ejerce influencia tanto en los demás sistemas como en el propio. Los sistemas se rigen por leyes naturales, sociales y espirituales, y todos están siempre en movimiento, produciendo algún cambio o transformación. Es imposible no relacionarse y o no comunicarse. Los humanos nos relacionamos y nos vinculamos con los otros seres desde que nacemos, y nuestra interacción es dirigida hacia las personas, ya sea porque son los miembros de nuestra familia, de nuestro sistema social, de nuestro grupo de trabajo, institución o comunidad a la que pertenecemos.
Para cada miembro de una familia o grupo hay un lugar físico y psicológico con funciones específicas. Cuando la persona a quien nos dirigimos no está en el lugar que le corresponde, los mensajes de esa interacción llegan a otro o se pierden en el vacío. Es decir, el mensaje vinculante no es recibido por la persona a quien va dirigido, sino por quien está en ese lugar. Veamos un ejemplo. El padre tiene su lugar en la familia, pero si en su lugar está el hijo mayor, decimos que el hijo mayor está desempeñando funciones del padre. Las interacciones, por su parte, son de naturaleza diferente, pues consisten en la expresión de sentimientos. Se diferencian entre ellas por su composición, que va de acuerdo con una relación que la genera. Por ejemplo, no es lo mismo la interacción que se da entre hermano y hermana, que la que se aplica en la relación papá e hija. A veces sucede que la energía emitida o recibida tiene una composición, pero quien la envía o la recibe es una persona con una relación de naturaleza diferente a la de la energía emitida. Por ejemplo, la interacción que se da con una madre es diferente a la que se da con una tía, y si en ese lugar está nuestra hermana menor, la interacción se confunde y los mensajes son equívocos. Constelar significa mostrar en unas imágenes lo que las palabras no pueden expresar, es decir, lo que le pasa al alma familiar. Se explica con imágenes externas la razón por la cual un grupo sufre y nadie le ha podido poner palabras. Una constelación es una forma de tratar los efectos desorganizadores que se producen por las historias que se han originado en una familia. Las constelaciones familiares son una herramienta que nos permite observar el lugar que ocupa cada uno de los miembros en un sistema humano y cómo es la dinámica de sus relaciones. ¿Cómo se logra una constelación familiar? Podríamos decir que es similar a una obra de teatro mudo, donde los actores, por medio de gestos y movimientos, manifiestan lo que quieren decir. La constelación se logra a través del análisis de la expresión de las reacciones corporales de las personas durante el tiempo que permanecen en escena. Quien consulta hace una pregunta o expone el problema que siente, que es la causa de sus sufrimientos en su vida personal. Luego, el terapeuta, por medio de preguntas, intenta esbozar la imagen o representación mental que tiene el consultante acerca del problema. Para ello, y dependiendo del estilo del terapeuta, el constelado responde algunas preguntas con el objetivo de aclarar hechos importantes en su vida que puedan tener que ver con la situación o pregunta. Es conveniente que los asistentes estén en procesos terapéuticos o en trabajo de crecimiento interior. Comenzar una toma de conciencia a partir de una constelación es posible. Sin embargo, se observa en algunos casos que el constelado crea una defensa racional, adjudicándole lo que le pasa en la actualidad a los antecedentes familiares. Cuando esto ocurre, se le dificulta a la persona asumir las consecuencias de sus acciones. Lo que se busca en una constelación. Solucionar el problema. La persona que desea constelar un asunto debe definir primero qué la hace sufrir, qué desea aclarar o solucionar. En la conversación inicial, el terapeuta se centra en encontrar un problema auténtico, pues es importante formular la pregunta correcta. Esto se lleva a cabo con la ayuda del terapeuta, quien normalmente guía al consultante para elaborar la pregunta y así poder conducir la constelación hacia donde está el conflicto. Dentro de los problemas usuales se encuentran casos como: ¿por qué no logro conseguir pareja? ¿Por qué no me siento bien con mi padre? ¿Por qué no acepto la muerte de mi hijo? ¿Por qué me descontrolo y soy violento? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué se repiten los accidentes violentos en mi familia? ¿Por qué no me va bien en los negocios? La observación. Está demostrado por la bioenergética y por las investigaciones de Reich y Alexander Lowen que la expresión corporal habla acerca de las emociones, sentimientos o deseos no admitidos, así como de reacciones hacia la gente que rodea al sujeto. Es lo que conocemos como lenguaje corporal. Creemos que el cuerpo resume nuestra historia. En la constelación todo se inicia a partir del momento en que surgen espontáneamente las expresiones.
los movimientos de la cara, el fruncir el ceño, las muecas, deseos de llorar, oscilaciones de los ojos que muestran la dirección de la mirada o las alteraciones de la pupila se tienen en cuenta. También se observan el tono y ritmo de la voz, junto con los cambios corporales como la postura, posición de brazos o piernas, y el distanciamiento o acercamiento entre las personas. Todas estas expresiones definen estados de ánimo y muestras de sentimientos en el sistema que se está constelando. Sentimientos observados en los representantes. Cuando alguno de los representantes tiene información racional e histórica del caso, es posible que no pueda contactarse con las reacciones corporales de su representado. La comunicación no verbal se emplea para manifestar sentimientos y sobre esto se trabaja durante la constelación. En el caso de que no aparezcan, es posible que se pueda malograr la sesión. Por eso el constelador insiste en que los elegidos para representar se dejen llevar por lo que sienten, sin pensar en sus propios conocimientos y creencias. Otro aspecto se puede alterar en la sesión cuando un representante influye en la interacción con algo que no quiere que se advierta o se sepa. Este comportamiento carga la conexión de mucha tensión o la hace poco expresiva. Asimismo, un representante puede sentirse liberado al dejar traslucir sus emociones y darse cuenta de que el sistema al que pertenece conoce acerca de él intuitivamente mucho más de lo que él mismo es capaz de expresar con palabras sobre lo que siente. Puede ocurrir igualmente que se muestre tranquilo al tomar conciencia de que le es difícil comunicar lo que se siente, pero que ese sentimiento es factible captarlo intuitivamente por medio de la constelación. Imágenes interiores que atan. Cuando las personas actúan en situaciones sociales, no lo hacen como componentes autosuficientes y aislados, sino inevitablemente se adivinan comprometidas con los demás. Las primeras imágenes interiores que aparecen en los individuos son las que atan. Se expresan inmediatamente y vienen del alma infantil. Estas muestran dónde está el dolor y el sufrimiento de cada miembro del sistema. El terapeuta revisa cómo los sentimientos de uno de los integrantes del sistema afectan a los demás miembros. Es entonces cuando se hace más sensible la constelación, pues la dinámica que se genera entre los distintos representantes devela el desorden familiar. Se develan las implicaciones y vinculaciones de los distintos miembros. Aparece lo que Hellinger llama movimientos del alma, expresados por reacciones del cuerpo de los representantes. Estas reacciones muestran los sufrimientos, miedos, rabias, resentimientos, exclusiones, abusos, envidias, maltratos, irrespetos, etc. A partir de aquí es posible evidenciar la confusión, y esta confusión es el principio de la solución. Al poder tomar conciencia o darse cuenta de lo que se está dando en su sistema, el consultante se siente aliviado. Una vez que es expresada la confusión, ya no sigue fija y estática como la imagen inicial y empieza el cambio. Cabe aclarar que, antes de entrar en este movimiento, el constelado y los miembros del sistema, sin saberlo, sienten en su interior esta confusión. Durante el proceso, el constelador indica a los representantes qué lugar deben tomar y qué palabras pronunciar para cambiar la imagen. Todo esto lleva poco a poco al consultante a encontrar la solución final. La mejor alternativa en el desarrollo de las situaciones es buscar reconstruir la pertenencia en el sistema, incluyendo a los excluidos y consiguiendo respetar a los denigrados. Las palabras sugeridas gradualmente por el terapeuta durante la constelación sirven para reconstruir el orden y las jerarquías, así como para equilibrar las relaciones entre todos los miembros. La imagen solución es la que denominamos imagen final, la que el consultante llevará grabada en la mente y en el corazón. Esta ofrece la solución al problema y al irse realizando paulatinamente como imagen interior, da una mejor salida a la situación. A veces la solución es clara y con frecuencia representa el inicio de una nueva organización en la familia. El hecho de que cada uno de los miembros que componen el sistema se sienta mejor en el lugar que le corresponde, crea una imagen de cambio que mediante una toma de conciencia
impensadamente lleva a la solución. La solución final se da por la vivencia en la imagen. ¿Qué significa esto? Que las percepciones sucesivas de la mente van dando lugar a los pasos solución. A este procedimiento se le conoce como proceso simbólico de la mente. Estas transformaciones son las que ayudan a deshacer el conflicto y restablecer el orden, situando a cada miembro de la familia en su lugar, al mismo tiempo que sintoniza a las personas implicadas con su propio destino y responsabilidad. La constelación termina cuando cada uno de los representantes se siente aliviado y recupera las fuerzas. Esto revela que estar en el lugar que nos corresponde dentro del sistema familiar da fuerza, mientras que ocupar un lugar que no es el nuestro nos debilita. Como dijo Carl Jung, el proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. La imagen inicial que representamos cuando constelamos corresponde a una situación vivida desde la mente infantil. Esta mente funcionaba de forma omnipotente, es decir, creía que era capaz de todo. También era omnipresente, creía que podía estar en todas partes y omnisciente, que todo lo sabía. Así las experiencias vividas son relatadas desde esas imágenes que la mente del niño pudo organizar en el momento en que las vivió, las cuales le causaron sentimientos de rabia, tristeza, miedo o alegría. Desde esta base es que comienza la constelación, y lo que ésta logra en la mente del individuo es llevar las imágenes de lo concreto a lo simbólico. Es decir, a partir de sistemas de imágenes que representan creencias, acontecimientos o sucesos existentes, la constelación le permite a la persona soltar esas imágenes y construir nuevas formas de mirar los hechos. Cada imagen solución y cada ritual facilitan el proceso simbólico en la mente del constelado. La constelación es una manera diferente de mirarse por medio de rituales con movimientos y palabras, permitiendo, una vez finalizada, nuevas interpretaciones de los hechos que se revelan en el transcurso de la misma. Hellinger descubre a lo largo de su práctica que los rituales tienen una fuerza extraordinaria y que ayudan a ver una situación de manera diferente. Al verbalizar los sentimientos vividos, a propósito de una experiencia traumática, se crea en la mente de la persona otra situación que puede superponerse a la imagen vivida durante el momento traumático. Además, explica Hellinger, durante los años en que convivió con las tribus zulú en África, luego de observar los significados de sus ceremonias, comprendió los efectos que produce cada ritual en un sistema humano. Hay dos grupos de frases, las que ponen en evidencia lo que está viviendo la persona, las verdades del alma, aquello que están sintiendo los integrantes del sistema, es decir, los sufrimientos, miedos, errores, rabias, iras asesinas y culpas, y el otro grupo de frases que permiten hacer el cambio de lugar, las palabras que resignifican el hecho, las reparadoras del vínculo que se está analizando. Se sugiere que el terapeuta verbalice libremente lo que la situación de la constelación requiera, es decir, lo que sienta que le va a ayudar al consultante a cerrar la experiencia con paz y tranquilidad. Son frases que evidencian la situación. Por ejemplo, tengo rabia contigo, tanta rabia que no puedo expresar. He ocultado mi rabia hacia ti y ahora me sale por medio de mi comportamiento contigo. Mamá, yo siento que soy mejor mujer para mi papá que tú. Son frases reparadoras, papá, tú naciste primero y yo después. Tú eres el padre y yo soy la hija. Perdón, mamá, yo te honro como mi madre y te doy gracias por darme la vida. En el caso de que la madre muera en el parto, ya que diste la vida por mí, voy a hacer algo muy útil con ella. ¿Quiénes llegan en busca de ayuda? Consultan tanto personas que tienen problemas serios como personas que se sienten estancadas en algún aspecto de su vida. Muchos vienen en busca de ayuda por problemas laborales o dificultades de comunicación con la pareja que empiezan a incidir en el área sexual. Igualmente se consulta por problemas académicos y de comportamiento de los hijos
o porque no han podido superar una separación, por duelos o por penas de amor. También ocurre que sencillamente llegan al consultorio madres que sienten deseos de ayudar a su hijo en algo. También vienen personas con otra serie de problemas, por ejemplo, que tienen experiencias repetitivas de situaciones dolorosas, sentimientos de culpa muy profundos, están tratando de salir de una depresión o presentan enfermedades autoinmunes, cánceres y otras afecciones, incluyendo síntomas físicos incomprensibles. Además, consultan a aquellos que sienten que tienen un sentimiento demasiado intenso y no son capaces de controlarlo, rabia, odio, amor extraño por otro, miedos o limitaciones personales en lo afectivo. También quienes tienen dificultades en la aceptación de un hijo, del padre o de la madre. Algunos con la autoestima derrumbada y una sensación de impotencia ante sí mismos. Cuando un sistema familiar no tolera lo angustiante, tiende a expulsarlo. Lo transmite a sus miembros de generación en generación, por no haber podido solucionarlo ni repararlo. De ahí la repetición de conflictos, estancamientos, trastornos y complicaciones que muchas veces se ven en una familia. En ocasiones lo angustiante son incestos, suicidios, asesinatos, injusticias, como discriminar o quitarle el derecho a la herencia a un miembro de la familia por no ser de su clase social. Y es que cuando no hay función de contención, capacidad de abarcar, de recibir, se da lugar al odio, se siembra la desesperanza, se transmiten los conflictos y las angustias, y se originan secretos, engaños y confusiones. Las constelaciones llevan a mirar más allá de la reflexión, a encontrar los bloqueos y a interiorizar una nueva visión que apunte a resolver los enredos entre los miembros. Evidencian el poder de conexión que cada persona tiene con su familia, en una o varias generaciones, al igual que develan la interacción afectiva que existe entre sus miembros. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares, así lo demuestran las investigaciones de la psicogenealogía partiendo del inconsciente colectivo, como lo plantean Jung o Freud cuando se refieren al alma colectiva, o los conceptos de Moreno acerca de lo co-consciente y lo co-inconsciente familiar y grupal. A partir de estas ideas se plantea lo complejo de las transmisiones intergeneracionales, las que crean en los sistemas familiares una cadena de conflictos y destinos trágicos. Las experiencias filogenéticas, las ontogenéticas, los patrones de comportamiento y las creencias se plasman en el tallo cerebral y forman cadenas neuronales a fuerza de la repetición. Lo que una generación deja sin resolver, la siguiente inconscientemente trata de reparar, de tal forma que uno o varios miembros del sistema quedan atrapados en temas o asuntos que no son su responsabilidad. Muchos de los conflictos personales tienen su origen en nuestro sistema, se relacionan con asuntos no resueltos en nuestra familia y pueden estar afectando y condicionando nuestra vida. Al realizar una constelación se genera un proceso llamado movimiento del alma, el cual hace que nuestro sentir interior exprese los sentimientos sin temor desde el dolor. Cuando un movimiento de amor ha quedado interrumpido por una experiencia personal o familiar dolorosa que no pudo procesarse o solucionarse, se origina un nudo en lo más profundo de nuestra alma. Dicho nudo es revelado en una imagen durante la constelación. Una vez revelado, mediante los movimientos y frases sanadoras, se construye un nuevo esquema en el interior de la persona, que es el que permite reaprender, liberar el pasado y develar un cambio hacia el futuro. La realidad aceptada es liberadora, disuelve las implicaciones estancadas en viejas ilusiones y abre el paso a la reconciliación. De esta manera, mediante el movimiento del alma, la persona amplía su perspectiva interna y con ello también interioriza la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los miembros de su sistema. Aunque cada constelación es única y particular, vale señalar que durante su desarrollo el trabajo no solo obra en el alma del consultante, haciendo visibles las causas profundas de los conflictos de su sistema,
sino que igualmente obra en el alma de los presentes que son tocados por la misma circunstancia. Aquello que en muchas constelaciones resulta igual o similar a nuestro entorno nos permite deducir las estructuras generales que rigen los órdenes del amor. Muchos son los movimientos interiores que se dan en las personas con las constelaciones. Entre las cosas que se logran están despedirse de hijos abortados o muertos, restablecer vínculos con la madre, reconocer e integrar al padre en la vida, abandonar el deseo de morir, reparar culpas ancestrales, restituir a personas excluidas, difamadas o maltratadas de otras generaciones, superar las identificaciones con ancestros liberando a las personas de cargas emocionales que no le corresponden, comprender la enfermedad, comprender destinos difíciles de la familia, superar problemas emocionales, desbloquear la improductividad, liberarse del miedo al éxito, superar una fobia, comprender problemas de los hijos, entender cómo ayudar a nuestra familia, mejorar las relaciones con la pareja o hermanos y demás familiares. La mente hace cambios significativos con la constelación, pero estos solo se traducen en comportamientos lenta y progresivamente. De igual manera, el cambio toca a los demás miembros del sistema familiar, quienes van reacomodándose a los giros que aparecen en la persona que ha hecho su constelación. Muchas personas esperan que con la realización de una constelación se produzca mágicamente una transformación en todos los aspectos de su vida. Pero, aunque esto no se da literalmente de esta manera, podríamos asegurar que los cambios que se dan en los individuos son una verdad probada. Se producen silenciosamente porque al poder solucionar un asunto pendiente, se libera energía psíquica y este movimiento le permite a la persona tomar su vida cotidiana de forma diferente. Cambiar el significado de un hecho que ha dejado huella emocional desbloquea y nos lleva a mirar de otra forma a las personas que pasan y que han pasado por nuestra vida. No obstante, el trabajo interior personal, el conocimiento de nosotros mismos, la identificación de nuestras emociones y de nuestros comportamientos infantiles deben seguir su curso. No importa el procedimiento o el proceso al que nos sometamos, siempre seguiremos siendo seres inacabados que podemos continuar aprendiendo de la interacción con los demás. Existen varios tipos de constelaciones, cada uno con un objetivo determinado. Es así como el objetivo de una constelación es lograr que cada individuo esté en consonancia con su destino y ocupe el lugar que le corresponde en el grupo en el cual interactúa. Esto le permitirá desarrollar su proyecto de vida de una manera armónica y eficaz. Cada persona puede trabajar lo que desee en una constelación, desde mejorar un aspecto determinado de su vida, hasta solucionar un conflicto, enfermedad, problema o dificultad de orden afectivo. Los tipos de trabajo son los siguientes. Constelaciones personales. Estas tratan los conflictos que tienen su origen en la persona y los relacionados con transferencias intergeneracionales, vidas de antepasados. Los conflictos no resueltos de generaciones anteriores pueden afectar y condicionar nuestra vida. Constelaciones familiares. Muchos otros conflictos se generan dentro del entorno de la familia, porque la conciencia familiar se encarga de manifestar que hay una alteración del orden o que hay excluidos. Así que es que cuando por medio de enfermedades, problemas de pareja, etc., se manifiesta un bloqueo. Con las constelaciones familiares podemos identificar el origen y restablecer el orden, permitiendo fluir del amor, la armonía y el equilibrio. Constelaciones de pareja. La pareja como sistema dinámico se halla en continua evolución. Las constelaciones de pareja permiten a sus miembros restablecer el orden cuando se ha alterado y encontrar su propia interacción. Igualmente, los lleva a construir sus propios principios, sistemas de relación y funcionamiento. Constelaciones grupales o sociales.
Cualquier grupo humano es constelable, pues también constituye un sistema dinámico de funcionamiento e interacción. Estas constelaciones se realizan con el objeto de desenredar y poner orden a los conflictos entre los miembros de una red social o grupal. Estas armonizan y equilibran al grupo. Van dirigidas a grupos de amigos, sociales, institucionales, etc. Constelaciones de empresa. El método ha aportado excelentes resultados en lo que ha sido llamado constelaciones organizacionales. Han resultado ser una herramienta valiosa para empresarios y profesionales, ya que se centran en la estructura del sistema relacional. Obran los miembros de la organización ofreciendo una solución ágil a los conflictos, sustituyendo la práctica común de invertir gran cantidad de energía en el análisis de los problemas, lo que generalmente resta fuerzas para la solución. Ayudan a desenredar conflictos y ponerlos en orden. Constelaciones estructurales. Aportes del psicólogo Guillermo Echegaray. La particular metodología de las constelaciones organizacionales permite el acceso al conocimiento tácito de las organizaciones. Ese conocimiento que a veces no somos capaces de expresar en palabras o cifras, pero que es vital para el éxito de cualquier aventura empresarial u organizacional. Saber que necesitamos relacionarnos y vincularnos con los padres es algo simple que todos aceptamos. Pero comprender que las dificultades en la relación con ambos padres o con uno de ellos producen problemas serios en nosotros mismos y en las relaciones con los demás es algo poco reconocido. La mirada del aquí y ahora que suscribimos sugiere no quedarse en el pasado. Sin embargo, concuerdo con una máxima de Heidegger que dice: la vida no puede ser comprendida sin mirar hacia el pasado, pero tan solo puede ser vivida si miramos el presente. Es esencial comprender el desarrollo del ser humano desde la mirada vincular para entender las constelaciones familiares. El ser humano sobrevive físicamente si tiene quien cubra sus necesidades básicas, y se construye psicológicamente si tiene la posibilidad de vincularse con una madre. Todo lo que el adulto tiene en su mundo interior primero ha estado afuera de él. Es necesario entonces que exista un ser que sea continente, es decir, que haga la función de contención para que mantenga unidas las distintas experiencias de sí mismo que registra el niño, tanto de naturaleza primitiva de la personalidad como del descubrimiento de las partes del cuerpo, y así permita que se den los procesos de integración que siguen en el desarrollo de la mente infantil. ¿Qué es un vínculo? Es la especial conexión entre dos seres humanos y es un nexo que tiene dos direcciones. De lo contrario se llama dependencia o simbiosis, mas no vínculo. Esta es una constante que manifiesta el lazo o la unión de dos personas. Solo el instante es pleno. Entre tantas generaciones, tan solo somos un eslabón de una cadena interminable, una cadena que llega muy atrás y que también se extiende hacia el futuro. Cuando te liberas, liberas a los tuyos. Bert Hellinger. Hay personas que buscan escapar de la familia huyendo porque les parece que ella representa un peligro mortal, como si la historia fuera una amenaza externa y real. Pero huir no sirve de nada. La evasión los lleva lejos, pero la historia familiar los devolverá al pasado, a repetir las mismas situaciones siempre que no hayan decidido reaccionar para liberarse de los anclajes transgeneracionales negativos. La sensación de liviandad que sentimos cuando estamos en paz y tranquilidad se da si podemos cumplir con lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, que sugieren respetar tres leyes fundamentales en todo grupo humano: la ley de pertenencia o vinculación, la ley de la jerarquía y la ley del dar y recibir. Cuando existe una alteración o no se cumple alguna de estas leyes, la coincidencia nos avisa que hay que respetarlas a través de signos evidentes, como problemas entre los miembros del grupo.
Estos signos son situaciones dolorosas, inexplicables. Vincularse es algo más que relacionarse. Saber que necesitamos relacionarnos y vincularnos con los padres es algo simple que todos aceptamos. Pero comprender que las dificultades en la relación con ambos padres o con uno de ellos producen problemas serios en nosotros mismos y en las relaciones con los demás es algo poco reconocido. La mirada del aquí y ahora que suscribimos sugiere no quedarse en el pasado. Sin embargo, Hellinger dice: la vida no puede ser comprendida sin mirar hacia el pasado, pero tan solo puede ser vivida si miramos hacia el presente. Es esencial comprender el desarrollo del ser humano desde la mirada vincular para entender las constelaciones familiares. El ser humano sobrevive físicamente si tiene quien cubra sus necesidades básicas y se construye psicológicamente si tiene la posibilidad de vincularse con una madre. Todo lo que el adulto tiene en su mundo interior primero ha estado fuera de él. Es necesario entonces que exista un ser que sea continente, es decir, que haga la función de contención, para que mantenga unidas las distintas experiencias de sí mismo que registra el niño, tanto de naturaleza primitiva de la personalidad como del descubrimiento de las partes del cuerpo, y permita así que se den los procesos de integración que siguen en el desarrollo de la mente infantil. ¿Qué es un vínculo? Es la especial conexión entre dos seres humanos y es un nexo que tiene dos direcciones. De lo contrario se llama dependencia o simbiosis, mas no vínculo. Esta es una constante que manifiesta el lazo o la unión de dos personas. Todos nacemos de una madre, e inicialmente dependemos física y emocionalmente de ella para vivir. Debido a esta dependencia, es esencial que la madre desempeñe tres funciones medianamente bien para criar un individuo sano. Si hemos tenido una madre suficientemente buena, suficientemente dadora, nos resulta fácil interiorizarla como una fuerza que nos alimenta y estará integrada en nuestra alma. La aceptamos con lo bueno y lo no tan bueno, con habilidades, limitaciones, errores y aciertos. Del mismo modo que tenemos confianza en la madre, la tenemos en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que lograremos alcanzar. Nuestra autoestima se regula desde dentro y no desde fuera. Cuando creemos en nosotros, nos sentimos valiosos, merecedores y capaces. No dependemos de un factor externo que nos lo confirme. En cambio, si tenemos una madre a la que sus limitaciones humanas no le han permitido cumplir sus funciones, no tendremos certeza de su amor incondicional. Dudaremos y no nos sentiremos mirados, amados, y es posible que tengamos reproches y quejas. La mirada de las constelaciones familiares nos mostrará que, independientemente de que la madre haya podido desempeñar suficientemente todas sus funciones, podemos comprender y reconocer que fue así, y conseguiremos tomarla tal y como fue, para poder seguir adelante en la vida. Es tan importante ese primer vínculo con la madre que un hijo está dispuesto a hacer lo que sea, si siente que con ello podrá ayudar de alguna manera a su madre. ¿Cuáles son las funciones de una madre? La primera función es la de acunamiento. Acunar es lo más instintivo, es abrazar, arrullar, dar. La madre intercambia placer con el hijo, sonrisas, balbuceos, palabras, y sus avances en el crecimiento es lo que recibe como retribución. Esto contribuye a continuar la interacción. La segunda función es la contención. Contener no es solo poner límites, es además evitar el desbordamiento de los sentimientos del hijo. También implica poder recibir del hijo no solo lo bueno, sonrisas, balbuceos y palabras, sino también pataletas, rabietas, todas sus necesidades como las fisiológicas y los comportamientos que no nos agradan. Las madres que rechazan algún comportamiento del hijo es porque les hacen recordar casi siempre a personas no gratas en la familia, o les muestran comportamientos no aceptados de sí mismas.
Una hija contaba que cada vez que a su madre no le gustaba algo de ella le decía, igualita a las tías paternas. El mensaje que la niña registró en su alma fue que su madre no la amaba por parecerse a la familia del padre. Cuando fue adulta, la mayor ofensa para ella era que alguien le dijera que se parecía o actuaba como su papá. Esto demuestra que los sentimientos que la madre expresa hacia el padre durante la relación son los sentimientos que más tarde sus hijos le expresarán. Es natural que una madre deprimida críe a su hijo deprimido o colérico. Este puede presentar una depresión tan grave que se ilusione con la idea de morir. Obviamente, esa depresión ocurre porque la madre no puede dar lo que no ha recibido, y no lo ha recibido probablemente porque ella tampoco tuvo un vínculo con su madre. Somos entonces víctimas de víctimas. La historia se repite una y otra vez. Esto es lo que llamamos herencia psicológica y herencia transgeneracional. Así como traemos en los genes la herencia física, existe la herencia psicológica a través de lo que llamamos los rasgos de carácter. Además, el ambiente determina mucho de nuestros comportamientos debido a la educación y al sistema de valores y creencias al que somos leales. Cuando no se crea o se rompe el vínculo. En las circunstancias en que el vínculo entre la madre y el hijo no se construye, la mente del niño no logra sentir que pertenece a la madre y que es parte de ella. Tampoco puede sentir certeza de ser amparado y protegido. Puede quedarse entonces apegado a ella a la espera de poder sentir esa certeza. En otros casos, cuando sí se logra el apego, pero durante el primer año de vida y rompimiento o separación de la madre, ya sea porque el bebé es llevado a vivir con otro familiar o la madre fallece, esa mente humana no logra diferenciarse y desapegarse de la madre. Ya siendo adulto, aquella persona no logra desarrollar la capacidad de vinculación y de diferenciación. Así que no puede tener relaciones diferenciadas con los demás seres. Únicamente tiene relaciones donde no hay conexión afectiva profunda. Estas personas no plantean relaciones donde el otro es diferente a ellos, no soportan las diferencias, pues éstas son sentidas como una traición. Este tema de las relaciones simbióticas dependientes es tan maravilloso desde la mirada clínica que se ha podido observar que los sueños de las personas que han vivido una interrupción de este vínculo materno tienen vivencias de caer al vacío o de dominar el mundo desde lo alto. Las constelaciones familiares se centran en tomar a la madre como punto esencial de su planteamiento en las relaciones entre las personas y al mismo tiempo se remontan a las generaciones anteriores. Si la madre no puede aceptar a su propia madre, no le es posible aceptar a su propia hija. Esta hija no se siente recibida y por ello no puede tomar de la madre carente. No se puede llenar esta percepción con alguien vacío. Así las cosas, en caso de que la hija desee formar una pareja, no será fácil para ella recibir ni tomar del otro. Si no tenemos una madre dentro de nosotros, no podemos amar. Adicciones, problemas de nutrición y el vínculo con la madre. Desde el punto de vista psicodinámico, las adicciones como el alcoholismo y las drogas tienen que ver con la primera etapa del desarrollo psicoafectivo del niño, que es una etapa oral estrechamente relacionada con la nutrición y la lactancia materna. Después de la respiración, la succión es el segundo reflejo más importante y la boca es la que sustituye al cordón umbilical, que fue el que nutrió al bebé durante 9 meses. A través de la boca es que el niño lacta el afecto. De esta forma se nutre de la madre. Cuando el pecho de la madre no ha sido energetizado con afecto y abundancia, el bebé siente que se interrumpe el acercamiento amoroso entre él y la madre. Ese movimiento interrumpido hace que cuando sea adulto sufra de patologías que tienen que ver precisamente con la boca. Debido a que el placer se concentra en la zona oral, de donde el niño se nutre de la madre, el hijo genera un vínculo de afecto hacia la vida. Pero si el bebé jamás recibió ese contacto con la vida, se deprime y se genera en él un deseo inconsciente de relación permanente con la muerte. Las funciones del padre desde las constelaciones familiares. Del vínculo con el padre, el hijo aprende que existe la diferencia.
es decir, que hay varios puntos de vista y maneras de hacer las cosas. Con el ejemplo aprende la forma como se pueden conciliar las diferencias con los demás miembros de la familia. También aprende a vivenciar cómo se siente estar en un tercer lugar. Así el niño conoce cómo se vive en el seno de una familia en el que hay que relacionarse entre tres. Estas relaciones entre tres son aprendidas en las vivencias entre mamá y papá con él, y entre papá y a mamá sin él. De este modo es que aprende que a los demás también se les da lugar y a respetar las necesidades de los otros. El padre enseña el no todo. Cuando el padre le dice no al hijo o a la madre, está enseñando que no todo lo que se desee se puede. A su vez, la madre comienza a través de la alimentación a hacer esperar al niño mientras puede alistar el alimento. Con estas enseñanzas, los padres le indican al hijo que hay que esperar gradualmente en la vida. Los padres en conjunto desarrollan una disciplina en casa donde los límites, la autoridad y el cumplimiento de las leyes permiten a los hijos adaptarse al entorno social. En muchas familias sucede que el padre está ausente, no participa en la educación del hijo y se entrega a su trabajo o a su vida personal. Se da también que su palabra no es escuchada ni validada por la madre, o sucede que el padre está presente en la familia como un niño más y o no hace valer su palabra, como una forma de evitar las responsabilidades. Ante la ausencia del padre, la madre necesita ejercer las dos funciones, pero generalmente uno de los hijos asume alguna de las funciones paternas ante los otros hermanos y se produce un desorden que trae como consecuencia que un hijo deje de asumir el rol que le corresponde, el que le permite recibir de los padres y ser igual a los otros hermanos. La importancia del vínculo con el padre. Es importante aclarar que la relación con el padre se establece a través de la madre. El padre aparece en la mente del niño con la palabra que diferencia al niño de la madre: no. El padre que hace funciones de madre es interiorizado por el niño como una madre, y así queda vacío el lugar del padre. Estar vacío angustia a los niños y jóvenes de tal manera que se llenan compulsivamente con lo que encuentran: comida, drogas, cigarrillo o cosas. Es común que algunas madres no permitan a sus hijos e hijas acercarse al padre. Algunas veces no es en forma consciente, pero se habla mal de él y se resaltan las situaciones de diferencia en la relación de pareja, de tal manera que el hijo no desea el acercamiento a él. Como consecuencia, el hijo se siente culpable por ser desleal al padre, se aleja de él y no lo vuelve a ver, de tal modo que no logra integrarlo en su alma. Si la madre no permite que el hijo se relacione con el padre y otro diferente a ella, este sujeto quedará sin construir el espacio para una pareja y son personas que tendrán relaciones dependientes, adictivas, codependientes o de sumisión y sometimiento. Hay un caso en el que el padre tomó el lugar de la madre en la relación con la hija, denigraba de la madre y la excluía. El padre no le daba a la hija permiso de parecerse a la madre, criticaba muchas de las cosas no tan buenas que ella tenía, o una de estas era que tomaba medicinas antidepresivas. La hija imitó a la madre y no pudo superar la adicción a las drogas hasta que el padre reparó la imagen de su propia madre, abuela paterna de la niña. A partir de entonces, la actitud del padre cambió hacia su esposa, la madre de su hija. El cambio de comportamiento del padre, que antes denigraba a la madre, mejoró a la hija, quien después de vivir una adolescencia muy complicada, logró salir de su adicción y con psicoterapia tiene una relación de pareja e hijos en la actualidad. Desarrollo psicológico para convertirnos en seres adultos sanos. Con la madre se inicia el primer contacto de un hijo. Ellos son parte de la madre en el embarazo y al nacer son seres diferentes, gradualmente independientes. Las madres somos responsables de soltar a los hijos. Desde la mirada de su desarrollo psicológico debemos entregárselos al padre para permitir que se relacionen con él tal cual es.
Debemos ayudarlos a sentir que con el Padre el vínculo solo será diferente y que no se romperá el lazo con nosotras, que no nos perderán. Además, el Hijo necesita reconocer al Padre como un ser con buenas cosas dignas de valorar. El Padre, por su parte, debe recibir al Hijo dentro de su proceso afectivo para que la Madre lo pueda entregar. Él conseguirá retirarse de la Madre cuando se sienta seguro al lado del Padre. Lo anterior, con el fin de que el Hijo se llene de Padre, o sea, de masculinidad. Si es hombre, que viva las experiencias propias de su sexo, y si es mujer, que conozca el sexo opuesto. Es común que sea más cómodo para los hombres en nuestra sociedad dejar a la madre ocupándose de los hijos varones, y normalmente las consecuencias se ven más adelante. Se originan conflictos que van desde problemas de identidad sexual, perversiones, adicciones, hasta dependencia de las madres y dificultades para tratar con las mujeres de una forma diferente a la filial, o logran solo seducirlas y las dejan. Los niños que se quedan sin ir al padre en su desarrollo emocional no pueden amar y desear a la misma mujer. Normalmente o aman o desean. A la mujer que no es la madre de los hijos es a la que pueden desear. Muchas relaciones de pareja comienzan a enfriarse sexualmente después de tener hijos. Sin embargo, es una situación superable si se trabaja en terapia. En el caso de las mujeres, también la madre debe desapegarlas y soltarlas durante su desarrollo psicológico para que puedan ir al padre, pero más tarde, después de unos años, rescatarla de los brazos del padre para que regresen y se identifiquen con su género. De esta manera transita al proceso de buscar pareja para ellas. Es frecuente ver en consulta que las hijas que se quedan en alianza con el padre tienen problemas personales y buscan ayuda de pareja. Allí se observa que la madre dejó a la hija ocupando el lugar de ella, desempeñando las funciones de cuidar y atender al padre. Es aquí cuando aparece un divorcio psicológico, aunque la pareja siga viviendo bajo el mismo techo. Esta situación es terreno abonado para que se dé el incesto, si el padre no es adulto y no tiene control de sus impulsos. Cuando se da la situación de que las hijas ocupan el lugar de la madre, estas mujeres son las mejores amantes, las heroínas, pero no son buenas parejas de nadie. Dificultades de los padres en los acuerdos para la educación del hijo. En la educación de los hijos, el padre y la madre consideran correcto aquello que en sus propias familias era importante o faltaba. El hijo sigue y reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. Si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con el padre que pierde y lo imita. Lo que observamos los terapeutas es que si la madre tiene un discurso negativo del padre, eso de lo que acusa al padre será la respuesta del hijo hacia ella cuando ese hijo se sienta más fuerte. Cuando esto sucede, así también tratarán, por extensión, a las mujeres o a los hombres que consigan para ser pareja. Trastornos alimenticios. ¿Qué es un trastorno alimenticio? Se refiere en general a trastornos psicológicos que muestran graves anormalidades en el comportamiento de ingesta, es decir, que la base y fundamento de dichos trastornos se halla en una alteración psicológica. Entre estos trastornos, los más comunes son obesidad, anorexia nerviosa, bulimia, ortorexia, obsesión de comer solo determinados alimentos, y vigorexia, obsesión por la fibra muscular y la ingesta de suplementos vitamínicos. Se trata de trastornos graves directamente relacionados con el proceso de vinculación con la madre y el padre, que afectan a las mujeres mucho más que a los hombres, y de preferencia en la etapa adolescente o preadulta. Anorexia nerviosa. Se necesita un proceso terapéutico y apoyo constante. Una sola constelación no permite realizar todos los pasos. Reconstruir cada vínculo es lo que se ha visto que funciona porque el vínculo con la madre y con el padre no se estableció. Es por eso que hay núcleos desorganizadores y un caos interno complejo de tratar.
Al no haber apego, no hay diferenciación y tampoco está definida la identidad. Se presenta en la adolescencia, ya que en esta etapa hay crisis de identidad sexual y de autoridad. Las constelaciones familiares proponen un proceso que exige varios pasos. 1. Reconstruir el vínculo con la madre, aunque tenga que expresar el dolor y la rabia internas en alguna forma. 2. Que pueda llenarse de madre, reconocer lo bueno y lo no tan bueno de esa madre humana y limitada. 3. Estimular el crecimiento psicológico para que se desapegue de la madre y mire hacia el padre. Esto se logra si hay certeza de un amor incondicional por parte de la madre. Además, la seguridad de que el padre la recibirá. 4. Estar en cercanía con el padre y aprender de él cómo son los hombres para poder llenarse de padre. También deberá tener la certeza de su amor y reconocer lo bueno y lo no tan bueno. 5. Reconocer a la madre como madre, es decir, reconocerla como ejemplo. 6. Reconocerse a sí misma diferente a papá y mamá y reconocerse como sujeto. Se hace necesario un proceso paso a paso. De no ser así, se corre el riesgo de que las defensas no le permitan conectarse consigo misma. Bulimia. Es un trastorno severo de la conducta alimenticia en la cual muchos individuos, casi siempre mujeres, presentan frecuentes episodios de voracidad, vomitan habitualmente o toman laxantes o diuréticos para prevenir el aumento de peso. Psicológicamente es un trastorno que merece una atención especial de terapeutas especializados. El vómito es autoinducido y se produce diariamente. La bulimia va acompañada de un miedo enfermizo a engordar. Detrás de la bulimia se busca sacar a la madre del mundo interno, lo que normalmente hace todo hijo al relacionarse con el padre. La madre indigesta resulta invasiva en extremo y la forma de sacarla es tan agresiva y violenta, vómito, como es vivido por la hija el comportamiento de su madre. Obesidad. Si miramos el recorrido que debemos hacer en términos vinculares para ser hombres y mujeres, desde el punto de vista de la obesidad, vemos que el obeso logra crear el vínculo con la madre, pero no aparece la ley del padre. No hay un vínculo con el padre que le permita frenarse, contenerse y la persona no aprende a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. A menudo se tiene un secreto que despierta mucha culpa y reproche hacia sí mismo, o una experiencia dolorosa que no se ha podido compartir por vergüenza. La madre no ha soltado al hijo y la ansiedad que se produce es la necesidad de contarle a alguien lo que se vive. Hay un caso de un muchacho de 37 años con 180 kilos de peso que contó su historia. Un fin de semana, siendo joven, tuvo una cita con 2 amigas y un amigo. Al salir de la fiesta donde se encontraban, él manejaba el auto y por conducir tan rápido se accidentaron. Las amigas no vivieron. Sus padres perturbados lo sacaron del país y luego de examinar su caso se vio que al no pagar por su error, el peso de esas vidas los llevó a cargar con 100 kilos de más. Durante la realización de la constelación se facilita el proceso para que mediante movimientos y rituales la persona obesa pueda elaborar la experiencia traumática o sacar el secreto que guarda, y pueda aparecer la ley del padre. Esto significa reconocer las consecuencias de un acto para el individuo reprochable que genera mucho dolor y culpa y que no ha podido expiarse. Hellinger habla de soltarse de la madre y reconocer la existencia del padre que representan las normas y la autoridad. Ahora pasaremos a una meditación que justamente sirve para equilibrar el alma en la aceptación del padre y de la madre, creado por Bert Hellinger. Cierra los ojos y abre tus manos. Colócalas un poco hacia arriba. En una mano sostén a mamá y en la otra sostén a papá. Conserva los ojos cerrados y siente dónde está el peso más fuerte, en una mano o en la otra. Entonces, poco a poco busca equilibrar ambas manos hasta que logres que papá y mamá tengan el mismo peso en tu sentir, hasta que alcancen su equilibrio.
y ahora diles a ambos, gracias. Honrando a los padres, algo se arregla en las profundidades del alma. El cáncer y las relaciones vinculares. Las constelaciones familiares han demostrado que detrás del cáncer en las mujeres existe un rechazo a la madre, la maternidad o al amamantamiento. En algunos casos es generacional. Por ejemplo, varias de las mujeres de la familia han tenido problemas de relación con sus madres. Estas coincidencias se han encontrado en los vínculos de pacientes con cáncer y sus madres. Es tan doloroso tener resentimientos con la madre que algunas mujeres prefieren morir para honrarlas. El cáncer es la enfermedad de la época contemporánea. Hay investigaciones muy puntuales y serias, donde se plantea que mediante un TAC con buen entrenamiento se puede observar una huella eléctrica y energética que anuncia la inmediata aparición de un cáncer antes de que se presenten síntomas medibles en exámenes de laboratorio. Además, los trabajos de investigación de Hammer muestran comunes denominadores de experiencias vividas por pacientes que han desarrollado la enfermedad. El cáncer se genera cuando la persona se ha enfrentado a una situación emocional traumática o a un evento crítico muy intenso que toma a la persona por sorpresa y lo vive en soledad. La experiencia personal dice que detrás de un cáncer siempre hay un rompimiento vincular. En el fondo del alma de una persona que tiene un cáncer hay depresión. La depresión es el medio que la persona utiliza para no sentir presión, sobre todo afectiva. La persona no puede más, ha llegado a su límite. Parece ser que las personas en depresión tienen conflictos pendientes que resolver con el progenitor del género contrario, además de falta de afecto de la madre. En la depresión hay una regresión a la impotencia que se siente en la primera infancia y se experimentan sentimientos de rabia contenida. En la depresión es necesario que la persona reciba a la madre, quien es la que nutre, la que da la vida para poder enfrentar el mundo. Lo que se sugiere en estos casos es precisamente hacer un proceso de recibir a la madre tal y como es, con las cosas buenas y no tan buenas. El vínculo de la madre con el hijo es de una importancia inconmensurable para que cuando crezca y sea adulto pueda ser pareja afectivamente. Amor infantil. Son tan importantes los padres que un hijo puede desear seguir a algún miembro de la familia muerto, en especial si son los padres o los hermanos. Es como si su alma dijera: te sigo a la muerte, a la enfermedad y a tu destino. Efectivamente, las constelaciones muestran que los hijos estarían dispuestos a entregar la vida por sus padres si con eso creen que los padres se aliviarán. Los casos en los que los hijos se van de la casa como una forma de no ser carga para los padres demuestran esto. Los hijos buscan la forma de aliviar la carga económica de los padres comportándose como adultos. Nosotros, como padres, muchas veces somos irresponsables y colocamos cargas a nuestros hijos que no les corresponden. Por ejemplo, en las discusiones de pareja buscamos tener apoyo a nuestros hijos al pedirles que decidan por nosotros. Esos conflictos son únicamente de la pareja y no se debe inmiscuir a los hijos porque les estaríamos dando cargas demasiado pesadas que ellos no pueden sobrellevar ni mucho menos comprender, y les hacemos más difícil su crecimiento. Otro caso en el que el hijo decida seguir a un miembro de la familia puede ser cuando percibe que alguno de sus padres quiere marcharse o morir. En este caso, la enfermedad de ese hijo puede estar diciendo: prefiero morir yo antes que tú, o prefiero marcharme yo antes que tú. Estas situaciones son dinámicas y se repiten por un amor ciego que el niño profesa a sus padres. Al ser ellos dadores de vida, se genera un vínculo de amor muy grande. Existe el caso en que hay una expiación de sentimientos de culpa que puede ser personal o no. A veces la culpa se concibe como aquello que se sustrae a toda influencia humana. Por ejemplo,
un hijo cuya madre muere al darle la vida. Se crea un sentimiento de culpa oculto en el hijo que no lo deja en paz. A través de la terapia de constelaciones familiares se libera al hijo de la culpa y se puede hacer una promesa por la madre para que su muerte haya valido la pena. El amor hacia los hermanos también es ciego. Se han encontrado coincidencias en casos donde unos hermanos no han tenido tan buen destino como los otros. Estos hermanos se sienten culpables por sus éxitos. Si no se trabaja esa culpabilidad, por esa lealtad fraternal, podrían llegar a sabotear inconscientemente su propia vida, ya sea a nivel económico, profesional o físico. La sensación de deslealtad de un hijo es causada por no seguir el mandato de los padres. Se desea ser leal, pero en ocasiones ser desleal es sano. Si un hijo desea estudiar una carrera que no es la que el padre desea que siga, el hijo percibe la molestia del padre y para evitar contrariarlo evita estudiar la carrera a costa de sí mismo y oculta la rabia. También puede no hacerlo y estudiar otra profesión, o dedicarse a lo que le interesa. Esta reacción es vista como deslealtad. Si no se logra conciliar la diferencia entre el padre y el hijo, donde no se acepte cada uno, el hijo puede fracasar. El fracaso es una forma inconsciente de castigarse por su deslealtad. Frecuentemente los hijos desleales tienden a no tener éxito o la prosperidad que se merecen debido a que no sienten el apoyo de su padre. La forma de un hijo de relacionarse con los demás depende del nivel de desarrollo que ha alcanzado su vínculo con la mamá y de las dificultades o logros en la relación con su padre. El desarrollo psicológico del hijo tiene un proceso. Antes de nacer es parte de la madre, nace de ella, crece, se desapega y va al padre. Con él aprende a ser hombre, varón. Para el hijo hombre es difícil soltar a la madre, se siente dueño de ella y es la primera mujer ideal. El hijo necesita que el padre lo jale, que le dé seguridad para poder soltar a la madre. De no lograrlo no podrá tener lugar para una mujer. Buscará amantes, novias, relaciones paralelas, mujeres ideales que no existen, vírgenes y diosas. No podrá hacer pareja con una mujer real. O se disociará y tendrá a la esposa en casa y a la novia en la calle. La hija nace también de la madre y lentamente va hacia el padre, de quien aprende lo masculino. Aprende cómo tratar a los hombres y cómo ser tratada por los hombres. Pero no debe quedarse con el hombre ideal, el padre, porque así no podrá conseguir pareja en todo el sentido de la palabra, y solo será la amante, la heroína, la salvadora, pero no la mujer de un hombre. Este proceso de desarrollo psicológico se lleva a cabo en los primeros 7 años de vida y marca la forma como nos relacionamos y vinculamos con los demás. Formas de relación. Meditación. Cierra los ojos y relájate. Desconéctate un poco de la rutina y de los estímulos externos. Ahora vamos a traer recuerdos a la mente, imágenes del pasado. Hace 5 años, ¿qué estaba pasando en tu vida? Identifica la situación y aclara qué sentiste en esos momentos. No trates de organizar tus recuerdos con la razón. El primero que llegue a tu mente es válido. Luego ve hace 10 años y revive lo que te estaba sucediendo. Después ve hasta 20 años y mira tu primer recuerdo del momento. Date un tiempo corto y permítete sentir. Ahora imagina que tienes 5, 6 o 7 años. La primera imagen que te venga a la mente y piensa que la estás fotografiando con una cámara que te aparece en tu mano. Tráela a tu mente y abre los ojos. ¿Con quién estás ahí? Recuerda que se trata de la primera imagen que pasó por tu mente. No te engañes con algo que quieras, porque solo tú perderás. Mira las opciones posibles. Caos, universo, naturaleza, luces. Tú con alguien de tu edad jugando, tú compartiendo con otros niños o niñas mayores, tú con algún adulto.
Ahora revisa los recuerdos que tuviste y encuentra comunes denominadores entre ellos y tu última imagen, a la que le tomaste la foto, y hazte estas preguntas. ¿Qué de eso que recordé tiene que ver con mi vida o mi forma de vivir la vida? Para finalizar, revisa la imagen a la que le tomaste la foto y elige a qué grupo perteneces. 1. A los solitarios. En la foto apareces solo. No hay personas o solo estás tú. 2. A las relaciones gemelares. Estás acompañado de personas pares como amigos, primos o exnovias. 3. A las jerárquicas. Aparece en tu fotografía un adulto contigo. Según haya sido la foto que tomaste, ahora revisa las formas de relación que se describen a continuación y descubre qué características tiene la forma en cómo tú te relacionas. Existen 4 formas de relación y estas dependen de las etapas del desarrollo que haya alcanzado su vínculo con los padres. 1. El no vínculo, los solitarios. Personas que tienen dificultad para relacionarse con otros. No les es fácil colocarse en el lugar del otro, se sienten gratificados con la soledad y la libertad. Su compañía puede ser la naturaleza, Dios o algo espiritual y no personas o afectos. Su mundo interior es rico, son autosuficientes. Tienen dificultad para expresar sus sentimientos por medio del lenguaje. Son individuos con impedimentos para conectarse emocionalmente con los otros, son narcisistas y generalmente han tenido una abrupta separación de la madre estando muy pequeños o han sido retirados de la familia por alguna razón. Son personas que no confían en el amor incondicional y necesitan muchas pruebas de que son amados. No se vincularon con la madre y así se hayan relacionado con ella. Plantean relaciones simbióticas, demandantes, y es frecuente que asuman un pedido constante de sexualidad, siendo este su forma de reclamar afecto, y se conciben vacíos o con dificultad de sentirse llenos. 2. Relaciones pares iguales. Ven al otro como un igual para la diversión y el goce, poco conectados con la realidad y las responsabilidades, buenos compañeros y amigos, saben hacer equipo. Se compenetran y complementan con los demás, buscan el equilibrio de las relaciones en la igualdad. Para ellos, la relación de pareja es limitante en su querer compartir con los demás. No tienen intimidad ni guardan secretos, por lo que todo puede ser contado. Son personas que se quedaron apegadas a la madre y no reconocieron a los demás como terceros. 3. Relaciones jerárquicas. Ven al otro y se pueden colocar en su lugar, a menudo hasta hacen por los dos en una relación. Tienen afectos fuertes hacia figuras paternas o maternas. Mantienen relaciones de jerarquía. Necesitan una mirada exclusiva, posesiva, de privilegio, cuidado y protección. Son amigos de las diferencias con el otro. Existen cierta dependencia e inseguridad. Cualquier separación es vivida como una pérdida o traición. En estos vínculos vemos que se reconoce el otro como alguien diferente. Son personas que superaron el apego con la madre y se acercaron al padre. Relaciones adultas. Cuando maduramos y superamos las conductas egoístas, podemos sentir empatía hacia los otros. Estos son los indicios de que comenzamos a tener relaciones adultas. Podemos aceptar las diferencias, no tratamos de convencer al otro de que tenemos razón. Percibimos las diferencias como complementarias a su posición. Nuestros comportamientos son conciliadores. Buscamos terceras alternativas para conciliar las diferencias. Nos relacionamos en equilibrio entre lo que damos y recibimos. Somos personas que nos desapegamos, reconocimos al otro, fuimos al padre y superamos las relaciones triangulares, llegando al progenitor del mismo sexo para identificarnos con nuestro género. No excluimos a nadie, somos abarcadores, generosos y nada envidiosos ni competitivos. Es posible que estemos en un estado de desarrollo o de paso entre una forma y otra de vínculo. Así sucede, por ejemplo, si estamos viviendo un duelo, una separación, una pérdida de empleo o una crisis evolutiva.
Aumentar el conocimiento de nosotros mismos ayuda a que tengamos una forma de vinculación más adulta. Podemos trabajar en una terapia psicológica para lograrlo. En caso de que te hayas identificado con la primera forma vincular, piensa qué puedes hacer para seguir desarrollando tu forma de relacionarte y alcanzar las etapas más avanzadas, lograr incluir a otro en tus relaciones e incluso aceptar el orden y las jerarquías que sí aceptan las personas que se vinculan jerárquicamente. Si el ego predomina, no podrás superarte y debes buscar ayuda terapéutica. Si no te ocupas de este trabajo, tendrás conflictos en tus relaciones con los demás o simplemente no podrás vincularte efectivamente con una pareja. Los conflictos en las relaciones humanas. La paz. La paz comienza donde el ego termina, pues casi todos los conflictos vencen sus raíces en un movimiento del ego. Porque el ego, para asegurar su existencia, debe oponerse a otros y excluirlos. Cuando dejo que los otros sean tal como son y cuando me decido a ser yo mismo, sin limitarme frente a otros, dejo a los demás libres de mí y sigo siendo el que soy, solamente el que soy. Respeto lo que hago sin compararlo con lo que hace el otro y o sin menospreciarlo. Por lo general menosprecio algo o a alguien en la medida en que no lo puedo tomar, en la medida en que me sobrepasa. Aunque a veces defiendo lo mío contra aquel que lo menosprecia, es decir, enfoco claramente lo que es lo propio de cada cual, lo mío y lo del otro. La paz comienza cuando cada uno puede mantenerse en lo suyo propio y lo hace. Entonces lo propio puede dar buenos resultados sin compararse con nada. Alcanza la plenitud que le corresponde y aporta su contribución al bien del todo. Para mantenerse cada uno en lo suyo, en ocasiones hay que tener distancia. Esta nos hace libres. Casi todos los conflictos son conflictos de proximidad. Gracias a la distancia, ambas partes se ven devueltas a sí mismas. Es allí donde sus fuerzas llegan a ser provechosas. El conflicto surge sobre todo allí donde quiero obtener algo que pertenece a otro. Al tomar distancia dejo al otro lo suyo. En la medida en que él deje de sentirse agobiado o incluso amenazado, pueden con toda tranquilidad estar con lo suyo y dejarme lo mío. Para lograr reconocer lo propio de cada cual, hay una opción y es la distancia interior y lógicamente la distancia exterior, aunque también podemos vencer la distancia con el amor. Los que se juntan en el amor se sienten seguros frente al otro, tanto así que pueden desvelar lo propio y mostrarlo tal como es. Cuando ambos se dan a conocer al otro, vencen la distancia sin sacrificarla. El amor deja al otro lo suyo, pero de tal manera que puede acercarse y compartirlo. Así cada cual comparte con el otro lo suyo, brindando algo de lo propio, de modo que ambos crecen y maduran gracias al otro. Y así alcanzan una plenitud diferente, una plenitud común. En conclusión, cuando dejo que los otros sean tal como son, y cuando me decido a ser yo mismo, dejo a los demás libres de mí y sigo siendo el que soy, solamente el que soy. Hacer sin comparar con lo que hacen los demás y sin menospreciarlo. Cuando cada uno puede mantenerse en lo suyo propio y lo hace, hay paz. Nacemos en una familia a la que queremos pertenecer. En ella nos sentimos apoyados, sin temor a que las emociones nos desborden. La familia nos ayuda a discernir entre lo correcto e incorrecto de la vida. Nos da pautas para saber qué es censurable o aceptado, y somos leales a estas pautas sin pensarlo. A las personas las hace feliz el hecho de estar en su familia porque sienten que pertenecen a un grupo. Cuando se pertenece a un grupo, no existen sentimientos de culpa, deuda u obligación. Por el contrario, las personas sienten que cumplen con las expectativas familiares y que están protegidos y aceptados por su familia. La sensación de liviandad que sentimos cuando estamos en paz y tranquilidad se da si podemos cumplir con lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, que sugieren respetar 3 leyes fundamentales en todo grupo humano: la ley de pertenencia o vinculación, la ley de la jerarquía y la ley del dar y recibir. Cuando existe una alteración o no se cumple alguna de estas leyes, la conciencia nos avisa que hay que respetarlas a través de signos evidentes,
como problemas entre los miembros del grupo. Estos signos son situaciones dolorosas e inexplicables. Las familias generan amor, proveen recursos emocionales. Cuando se está sufriendo, contienen el sufrimiento y la pérdida del sentido de la vida. Protegen de la depresión. La familia evita que sus miembros sobrepasen las ansiedades y los temores de ser atacados o destruidos. Infunden esperanzas y permiten la posibilidad de pensar y resolver controversias. Los abuelos decían, la familia talla si la tenemos muy cerca, pero de lejos extraña. Alejarse de la familia es un recurso para aliviar tensiones. Quien se aleja está ante la imposibilidad de contención y reflexión que le permite resolver controversias entre ella y los miembros de su familia. Los padres nos dieron la vida, ellos están detrás de nosotros por haber nacido primero. Si hemos tenido una madre que esté lista para cumplir con las funciones básicas, resulta fácil tener confianza en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que lograremos alcanzar. Nuestra autoestima se regula desde adentro y no desde afuera. Cuando creemos en nosotros, nos sentimos valiosos, merecedores y capaces. No dependemos de un factor externo que nos lo confirme. ¿Quiénes pertenecen a mi familia? Los padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos, primos de uno o varios matrimonios de algún miembro de la familia, los ex y las ex, las y los amantes, los hijos naturales y las personas que con su muerte o mal destino hicieron cabida para que nosotros entráramos en un sistema familiar. En una constelación, una mujer preguntó acerca de las dificultades con su madre. La constelación mostraba una figura femenina interfiriendo en las relaciones de la familia, que podría ser una mujer antes del matrimonio de la madre y el padre. Cuando la mujer averiguó con su padre, le cuenta que ella lleva el nombre de la novia con quien él se iba a casar antes de conocer a la mamá. Sin saberlo, esta hija representaba a la mujer que nunca fue esposa, porque su destino la llevó a una muerte prematura. Con ella se realizó este ejercicio. Tú puedes hacerlo también. Visualiza, imagina y dibuja la siguiente imagen en tu mente. Primero imagina que tú estás de pie y detrás de ti tus padres. Míralos y siente la compañía que pueden ofrecer esta imagen. Detrás de tus padres están tus abuelos, maternos y paternos. Recuerda algo de ellos, quizás una foto ayude si no los pudiste conocer, o recuerda alguna historia de ellos. Ahora coloca detrás de tus abuelos a tus bisabuelos y detrás de cada uno de ellos tus tatarabuelos. Imagina una larga fila de antepasados. Visualiza que te envían energía, luz y tibieza, y siente la fuerza de la vida. Independientemente de cómo han sido tus padres antepasados, tú hoy vives gracias a esa fuerza. Si quieres tener esa fuerza, solo reconoce y honra a esos padres tal y como son. Este es un movimiento del espíritu que te volverá libre. Las repeticiones de historias familiares. Cuando observamos las situaciones repetitivas en las familias, podemos darnos cuenta de coincidencias que espantan. Lo que muestran las constelaciones familiares es que cuando ocurre algo en una generación y se silencia, o se convierte en un secreto al ser un hecho vergonzante, o para evitar el sufrimiento que puede ocasionar al recordarlo, los miembros del sistema familiar quedan implicados. Los actores del hecho oculto quedan sin ser reconocidos ni honrados, quedan en injusticia. La conciencia inconsciente de cada familia no permite que alguien sea excluido y que alguien sufra una injusticia. Una persona excluida es una persona asesinada, despojada de sus bienes, maltratada, abandonada, denigrada, no valorada, burlada o violentada de alguna forma. El amor ciego lleva a que esa persona excluida sea representada a través de otros miembros de la familia que toman para sí el mismo destino. La representación por parte de otro miembro es la manera de salir a la luz del personaje olvidado. La desgracia que se repite o perpetúa habla de algo pendiente con respecto a un miembro de la familia tratado injustamente.
Estas situaciones repetitivas cesan cuando la persona olvidada o no respetada se honra y se le integra de nuevo a la familia, de manera que la injusticia sufrida salga a la luz y vuelva a ser un miembro más. No se puede salir de un círculo vicioso solo con la conciencia. Lo que nos ata a ellos son hechos profundamente inconscientes y en ocasiones de 3 o 4 generaciones anteriores. Para salir del círculo vicioso, hay que hacerlo trayendo a la conciencia esto y desde el amor, no desde quien sufre, padece, reclama o reprocha. A este nivel están los movimientos del alma, más bien tiene que hacerse desde el espíritu, es decir, desde la aceptación de algo más grande que nosotros, que nos abarque y nos coloca iguales con los miembros de todo nuestro sistema, bajo los mismos derechos y bendiciones. Ahora escucharemos un testimonio para poder explicar la diferencia entre alma y espíritu. En un entrenamiento con Hellinger, él le pidió a una mujer que representara a otra mujer a quien se le había muerto un hijo y de la cual también su otra hija estaba enferma gravemente. En el momento en que la mujer se coloca en el lugar de la madre, sintió una impotencia que la derrumbó y solo quería soltar la tensión que sentía en su cuerpo, pero no podía ni siquiera llorar. Se inclinó hacia el cuerpo de quien representaba a la hija y luego de estar allí unos instantes, sintió que la sangre le hervía. Su cuerpo se revelaba a este hecho y sufría. La mujer sacó fuerzas y le tapó los ojos a la hija enferma para que no mirara a ese hijo ya muerto. Sintió que ese hijo muerto se la llevaría y que ella quería irse tras de él. Entonces Hellinger le dijo a la mujer: el primer movimiento es el movimiento del espíritu, el segundo movimiento es el movimiento del alma. Con esa vivencia se puede entender la diferencia entre alma y espíritu. El ejemplo anterior sirve también para mostrar cómo algunas veces los padres o abuelos evitan contar lo que sucedió precisamente por lealtad al pacto familiar. No se habla de un hecho para no sufrir. Existen unas fuerzas más amplias que nos permiten saber o sentir qué pasó sin haber oído una historia de los antepasados o generaciones que no la conocieron. Esas fuerzas son las del espíritu, y Hellinger las llama el gran alma. El gran alma es una pertenencia que nos abarca y a la que todos tenemos derecho. Esta pertenencia no discrimina a nadie ni por color, ni por dinero, ni por poder. ¿Y cómo actúa el gran alma? En su libro Jamás moriremos, Deepak Chopra dice cómo se revela el alma. Te sientes centrado, tu mente está clara, tienes la sensación de que el tiempo se ha detenido, te sientes repentinamente liberado de los límites, sientes que te has fusionado con otra persona, ya sea por amor o en comunión silenciosa, te sientes inmune al envejecimiento y al cambio, te sientes dichoso o en éxtasis. Tienes una intuición instantánea que resulta ser cierta. De alguna manera sabes lo que va a ocurrir. Sientes la verdad. Te sientes muy amado o completamente seguro. Ella hace que lo que antes estaba separado se una, que se equilibren los desequilibrios, que todos estemos al mismo nivel. Escuchemos 3 casos. El hijo o hija peleado por los padres en una separación o inclusive dentro del mismo hogar. Una hija vive la separación de los padres a la edad de 14 años y debido a que la madre no soportó más maltrato, se va de la casa y la deja con el padre. Ella se siente en la mitad de ambos, pero le guarda lealtad a los dos. Sin embargo, siempre está recibiendo las molestias de ambos padres y la queja mutua de ellos. Al no tener más hermanos y depender del dinero del padre, resuelve continuar en ese lugar hasta que entra en una grave anorexia. Debido a esto, llegan a consultar los padres. La solución se encontró al decidir que los padres arreglaran a su manera los conflictos. La hija se concentró en sus estudios y en la terapia de reconstrucción interna. Sus frases sanadoras fueron: yo amo a mi mamá y también a ti, pero esto que les pasa no es mi asunto, es de ustedes. Y yo amo a mi papá y también a ti,
La pelea es entre ustedes, yo me voy a vivir mi vida. Una hija contó que no soportaba a su madre y la hija se había convertido en rival de la madre, lo cual le impedía ser hija de ella. La madre veía en su hija una rival, así que la relación que tenían era como de dos amantes que se peleaban por un hombre, que era el padre. La historia se fue completando poco a poco hasta que se supo que el padre estaba en pareja con una nueva mujer. A la hija le caía bien y por eso se sentía más leal al padre que a la madre. Se realizó una sesión con la hija, visualizando al padre, a la nueva mujer y a la madre. A la hija se le pidió que dijera: yo solo soy de mi madre y de mi padre, y aquello que hubo entre ustedes los adultos no es asunto mío. Luego se le pidió que le dijera al padre: tú eres mi padre y yo soy tu hija. Después a la madre: con la otra mujer no tengo nada que ver, yo soy tu hija. Tómame como tu hija, yo te tomo como mi madre. Después de este trabajo, algo profundo cambió en esa hija. Otro caso. El hijo de una pareja tiene 35 años. Esta pareja termina cuando el padre se suicida. Cuando esto ocurre, el hijo es un niño aún y la madre decide no contarle ni a él ni a los hermanos. Es un secreto familiar y la historia es que el padre murió de un infarto. La esposa con la que se casa este hijo se entera del secreto y no puede hacer nada. Se siente desleal a su marido, cargando el secreto y a menudo la culpa la embarga. También se presenta crisis en la pareja porque la esposa siente rabia ante el manejo que hace el esposo con el dinero. Cada vez él economiza más, ahorra hasta el último centavo y no permite ni tener vacaciones por ser un gasto innecesario. Ella comienza a manejar dinero a escondidas y a través de mentiras busca descanso justificándolo como trabajo. El esposo siente que ella no le dice toda la verdad y comienza a presentir una infidelidad. Obviamente no le comprueba nada, pero la queja se instaura y se vuelve persistente en la relación. Como resultado, él se desanima y busca un amante. Así llegan a trabajar en la terapia de pareja. Lo que daña más a esta relación es la alianza que la suegra hace con su nuera y la culpa constante de la nuera por ser infiel a su marido, al guardarle su secreto. La esposa se reúne con la suegra y da el primer paso. Le dice: este es tu secreto y a mí no me corresponde guardarlo, así que exonérame de esta responsabilidad, te devuelvo tu secreto. Unos meses después, estando él en terapia personal, la madre decide confirmarle al hijo el suicidio de su padre. La madre le cuenta todo después de hacer una constelación, donde sale a luz la verdad de la muerte del padre. El representante del padre dice: no puedo sufrir más por no poder darle a mis hijos lo que necesitan, y se coloca la mano en la cabeza. Realmente el padre se suicidó con un revólver. Durante el trabajo en las sesiones de pareja, se revisan los acuerdos a lo largo de la relación y se encuentran varios que ya deben ser cambiados. El primero, que ella no debe proteger al esposo. El segundo, que la rabia excesiva de ella hacia él era porque lo culpaba del compromiso en que la había envuelto la suegra. Los demás acuerdos fueron cambiados por otros más sanos durante el proceso de pareja, que siguieron durante 6 meses. Familias mixtas. Las constelaciones familiares en las familias mixtas son más complejas y se deben trabajar los sistemas aislados inicialmente, e ir corrigiendo en el encuentro la dinámica para lograr que cada uno tenga su lugar de respeto. Miraremos ahora estas familias resultantes de un segundo o tercer intento de relación de pareja. A estas familias se les ha llamado mixtas o ensambladas. ¿Qué es una familia ensamblada? Ensamblada es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las segundas parejas de viudos como de divorciados y de madres solteras. Esto implica que hay 2 familias ensambladas por cada hijo, cuyos padres se han vuelto a casar, ya que se considera dentro de esta categoría no solo aquella con la que los hijos conviven en forma permanente, sino también aquella que visitan algunas veces al mes. Este es el caso de una mujer
que tenía un hijo, el cual a los 4 años le pregunta: ¿aquí somos la familia qué? ¿Te das cuenta que en esta casa cada uno tiene un apellido, mamá? Ella estaba separada del papá de su hijo desde que éste tenía 2 años, y al separarse había rescatado su apellido de soltera. Su nueva pareja ya vivía con ella. Las familias sin nombre nacen a partir de una pérdida. Son intentos de reconstrucción de la familia que se perdió, de padres, madres, lugares y amigos, y las personas que la componen están en duelo y enojados, y deben cambiar sus modelos de funcionamiento, y para nadie es fácil. Estas familias tienen ciclos de vida diferentes y las edades desiguales de los otros hermanos hacen que tengan que satisfacerse diferentes necesidades en las nuevas familias. Se crecen y aumentan los conflictos al tener que relacionarse con las familias políticas. En caso de que sus padres estén en pelea, se convierten en mensajeros y o espías. Tienen el poder de traer problemas entre la pareja nueva y en ocasiones lo hacen por lealtad a sus madres o padres. Las familias ensambladas nacen de una pérdida. Esto significa que, salvo en el caso de una persona sin hijos que se una a una madre o un padre, todos los integrantes del nuevo grupo familiar llegan a esta familia después de la pérdida de una relación familiar primaria, y es necesario un espacio que permita la expresión y manifestación de los sentimientos de tristeza y enojo. La experiencia muestra que los asuntos inconclusos de la organización familiar anterior recaían sobre el actual y la perturbaban en su funcionamiento. Los adultos y los niños sufren al tener que adaptarse a pérdidas y cambios. El tiempo para la elaboración del duelo es diferente para cada uno de los integrantes de la nueva familia, y muchas veces el dolor no ha podido ser elaborado. Los adultos deberán recuperarse de haber perdido un compañero, un proyecto común, la ilusión de ser los primeros con su nueva pareja y generalmente de la pérdida de su estatus socioeconómico. Los hijos también sufren la pérdida paterna y deberán eventualmente renunciar a su fantasía de reunir a sus padres nuevamente. Es posible que se repitan conductas y actitudes que, si anteriormente derivaron en un fracaso, podrían hacer fracasar también a la nueva familia. Resulta difícil para personas que están ilusionadas con un nuevo proyecto aceptar que los hijos generalmente preferirían, al menos al inicio, permanecer en el modelo de su familia anterior. Los niños tienden más a actuar que a explicar cómo se sienten y necesitan saber que van a recibir atención de sus padres a pesar de que tengan una nueva pareja. Los ciclos vitales individuales de pareja y familiares son diferentes. Por ejemplo, una pareja comienza su relación mientras el hijo de uno de ellos es adolescente, o una persona sin hijos se encuentra repentinamente a cargo de un púber. Esta incongruencia significa para estas familias tener que conciliar necesidades muy diferentes, situación que exige alta tolerancia y flexibilidad. Muchas veces se les pide a las nuevas parejas que asuman un rol de madre o padre, olvidándose que ese lugar está ocupado por los padres biológicos. Los niños, al ver que se intenta excluir al otro padre, se resisten por lealtad. Si son adolescentes, están en una etapa en donde la presión del grupo de pares y la necesidad de sacar ventajas de la situación predominan por encima de las necesidades de alguno de los progenitores. Es común que los comportamientos egoístas de los adolescentes se vivan como un saboteo a la nueva organización familiar. Las relaciones padre-hijo preceden a las de la pareja y los vínculos con los hijos son más intensos, al menos al inicio. Esto genera frecuentemente conflictos entre los miembros de la pareja. El adulto que se une a una persona con hijos no suele sentir que la relación que su pareja tenga con él sea la principal para esa persona, sobre todo para aquel que se muda a la casa del otro. Los sentimientos de exclusión y soledad son casi inevitables. En general, las personas que han tenido hijos de uniones anteriores se unen a otras después de un tiempo de vivir en un hogar monoparental con sus hijos
generando relaciones estrechas que dificultan el ingreso de otras personas. La nueva pareja no comparte con el resto de los miembros de la familia muchas tradiciones, ni los recuerdos de una historia en común, y debe esperar el transcurrir del tiempo y vivencias compartidas para poder generarlas y sentirse miembro de pleno derecho. El vínculo padre-hijo está antes del de la nueva pareja. Consolidar el vínculo de pareja para un segundo enlace es más difícil y tiene menos oportunidad de lograrse. La cotidianeidad requiere un gran esfuerzo para lograr que el nuevo hogar funcione. Es por esto que se dejan de lado las necesidades de descanso, diversión y privacidad de la pareja. En una segunda unión frecuentemente no hay noviazgo, luna de miel ni el tiempo a solas para la nueva pareja. Hay a menudo muchas complicaciones para combinar los horarios de los tuyos, los míos y los nuestros. Se requiere entonces de una planificación activa para que los adultos dispongan de tiempo para ellos. Es difícil que un padre o madre biológico le permita a la nueva pareja colaborar en la crianza de los hijos propios. Siempre existen varias maneras de hacer las cosas y creemos que la nuestra es la correcta. Es común que en casos donde la nueva pareja se conformó antes de la separación, no se dé mucha colaboración a la hora de hacer un cambio por parte de los hijos como forma de ser leales a la madre o padre que no está presente. Si se logra respeto y tolerancia por el lugar de cada quien, ex y esposo, y se cree firmemente que cada uno tiene su lugar, y se le concede en la mente y en el corazón, la existencia como tal se mantiene, a pesar de haber concluido el vínculo como pareja. La nueva familia puede convivir con la presencia real o virtual de un ex marido o una ex mujer. Una nueva pareja de la madre o del padre, que no sea aceptado por el padre biológico, puede generar en el niño conflictos de lealtades. Aquellos chicos a los que se les pide que elijan, o estás conmigo o estás contra mí, y a los cuales los padres o padrastros no les aceptan querer a los otros adultos en su vida, son puestos en un callejón sin salida. Cuando hay divorcio, hay que conciliar las necesidades de la pareja actual con las de ser padre y ser expareja, lo cual muchas veces implica contactos y negociaciones para compatibilizar dos hogares con escalas de valores y hábitos de vida diferentes, limitando la libertad de decisión de la nueva pareja sobre los hijos a cargo. Es bastante frecuente que cuando un divorciado contrae nuevas nupcias, su ex cónyuge trate de sabotear la nueva relación, quitando la colaboración con los hijos o con el dinero. Esta situación es dañina para todos los involucrados y sobre todo para los hijos cuando se los lleva a tomar partido. Las nuevas parejas formadas a partir del divorcio decidirán conjuntamente las reglas para ese hogar, lo que está permitido y lo que no en esa casa. Y esto tendrá seguramente diferencias con el otro hogar del niño. Es importante que todos los implicados entiendan que las reglas de cada uno de los dos hogares que el niño tenga no son ni mejores ni peores que las del otro hogar, salvo en aquellos casos en que los fundamentos de la crianza sean opuestos. La mayor parte de los niños puede entender perfectamente que lo que en casa de papá pueden hacer, no lo pueden hacer en la casa de mamá y viceversa. Lo problemático es pedirles que elijan una u otra como mejor. La tarea de los ex es básicamente facilitar que los niños puedan referir al padre y al nuevo esposo los atributos que tienen, y no los que se idealizan o rechazan. La misma regla se aplica con los adultos a exparejas, hijos de uno u otro o historias previas. No es fácil, pero sería más sano que se pudiesen involucrar, obviamente en diferentes espacios y situaciones, todos los adultos y los niños de las nuevas familias. Las luchas de poder entre sus dos hogares no logran incrementar el amor hacia uno de sus padres y su pareja o la disminución del amor por el otro, sino que llevan a disminuir su confianza y autoestima. No es necesaria una relación amistosa, sino simplemente neutral,
para reducir el estrés que significa para los hijos el conflicto de lealtades. Si bien es frecuente la actitud competitiva entre ambos padres o entre padres y nuevas parejas, no conduce a la construcción de una nueva familia, sino al opuesto. Compartir la paternidad con una expareja solo se puede lograr centrándose en el presente, lo que esta persona es ahora, el padre, madre de mis hijos. No es lo que fue mi pareja. Poder ver esta realidad tan obvia depende de la tarea realizada por cada quien para elaborar las pérdidas que la separación le ha traído como consecuencia. Duplicación de la familia extensa. Aparecen abuelos, tíos, primos, etc., nuevos, que deberán conocerse y eventualmente definir algún tipo de vinculación. Inclusive elegir no vincularse también es una elección. La persona que se ha divorciado con hijos no solo tiene un ex cónyuge, sino también tiene una ex familia política de la que no se separa del todo, ya que siguen siendo parientes de sus hijos. A su vez, al volver a casarse entrará en escena una nueva familia política a la cual adaptarse ella e incluso sus hijos. Al multiplicarse el número de miembros se multiplica la posibilidad de conflictos. La ampliación de la familia extensa exige trabajar la aceptación de las diferencias, el aprendizaje de nuevos roles, la delimitación de los espacios personales, la clarificación del límite de contacto y la diferenciación de los sentimientos propios de los sentimientos de los demás. Las familias ensambladas pueden desarrollarse en forma exitosa si aplican los postulados gestálticos tal como los desarrollara Claudio Naranjo, adecuándolos a su situación. Viva ahora, evite quedar atrapado entre el recuerdo y la expectativa. No arruine el presente lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Viva aquí, relaciónese con lo presente, no con lo ausente. Deje de imaginar, experimente lo real, anule mitos y expectativas poco realistas sobre los demás miembros de la familia. Abandone los pensamientos innecesarios, más bien sienta y observe. Olvide sobre todo los pensamientos comparativos. Prefiera expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar. Aprenda a comunicar lo que siente si desea lograr una buena comunicación familiar. Entréguese al desagrado y al dolor, tanto como al placer. No restrinja su darse cuenta, no es negando los conflictos como se resuelven. No acepte ningún debería o tendría más que el suyo propio. Para estas familias no hay modelos preestablecidos. Busque el suyo. Responsabilícese plenamente de sus acciones, sentimientos y pensamientos. No atribuya a los otros lo que es suyo y no tome como propio lo que es de otros. Acepte ser como es decir, una familia ensamblada y no una intacta. Infórmese de lo que esto significa. Estar insatisfechos o profundamente lastimados desde la infancia hace que nuestra actitud hacia una relación amorosa, madura, y nuestro salir al mundo sean vacilantes, y de igual forma que nuestra apertura a la vida sea reducida. Esa falta de capacidad de entregarse al amor, al corazón, es la raíz de todos los problemas emocionales que surgen en la terapia. El individuo que salió lastimado en sus primeras relaciones con los padres ha levantado una serie de defensas para no salir lastimado nuevamente. A esta amenaza se le llama amenaza de vida. No existe una persona en el mundo que no se sienta enojado ante el dolor provocado por las heridas tempranas de la infancia. Como ha convivido con ella, se ha convertido en parte de su personalidad y estructura en la dinámica energética de su cuerpo. Este es el tema de estudio de la bioenergética y de sus grandes proponentes, Wilhelm Reich y Alexander Lowen. La búsqueda de ese amor del buen padre o madre que valore y no abuse o maltrate a una persona se ve reflejada en el cuerpo del individuo. La persona busca al padre, a la madre amorosa para que le dé cosas buenas
y no la rechace o abuse de él. Durante las constelaciones familiares, el terapeuta observa detenidamente los sentimientos que están expresados en el cuerpo de los representantes. A menudo, algunos representantes muestran con su expresión el sitio en el cuerpo donde están siendo bloqueados los sentimientos. Es por ello que se utilizan las guías del terapeuta con referencia a los movimientos y la palabra en los rituales. Si son exactas y precisas, logran el desbloqueo y la aparición del verdadero sentimiento que le produce al representante su situación en la familia. Con cada movimiento, los cuerpos de los miembros de la familia se distensionan e incluso llevan a una situación de liviandad que logra cambiar la expresión de la cara y el cuerpo del consultante al terminar la constelación. En las constelaciones se parte de la imagen que muestra la composición de la familia, es decir, es la imagen corporal de los diferentes miembros de la familia del sistema analizado. Ese mapa o imagen inicial nos aporta la primera lectura acerca de los órdenes del amor. Junto con esa imagen, la expresión de los sentimientos en el cuerpo de cada representante es un indicador esencial. Es por esta razón que es básico aprender a percibir lo que siente una persona dentro de un sistema humano. Muchas veces hay diferentes formas en el manejo de los sentimientos por parte de las personas. Sin embargo, resulta impresionante la necesidad imperiosa que tiene la gente de ocultar lo que siente, en especial si se trata de sentimientos asociados con debilidad. Hay una sensación de no darles cabida en la vida cotidiana y ahora se hace lo que sea para no contactarlos e incluso se busca negarlos. Pero los sentimientos se volvieron una expresión no aceptada porque van en contra de la idea de perfección tan exigida y dañina en nuestro tiempo. Hoy en día, para ser aceptado y ser alguien de éxito, la persona debe sentirse bien, sonreír, responder a todos con un bien, de maravilla, súper bien, aunque se esté desanimado ese día. No hay por lo tanto cabida para la frustración ni para lo que esta realidad de la vida implica como expresiones de rabia, preocupación, tristeza o simplemente hablar de las dificultades de la vida diaria. Los temas de conversación actuales se centran en logros y éxitos del trabajo de la vida, por lo que no resulta glamuroso referirse a las dificultades que conlleva vivir. Las personas hacen cualquier cosa para lograr cumplir con las exigencias sociales que son indicativos de estar bien. No se conectan con sus sentimientos por parecerles que es desventajoso para la imagen esperada de ellos. Una exigencia, por ejemplo, es tener el cuerpo que la sociedad cree que es correcto, lo cual lleva a adicciones, gimnasio excesivo, cirugías, bypass gástrico, para estar muy delgados o tener buenos músculos. En el caso de los padres, en especial en el de las madres, buscan delegar en alguien el cuidado de sus hijos para poder cumplir la expectativa laboral y social. Es muy común que después de un tiempo de estar concentrados en el hacer, tener y aparentar, y no permitirse sentir, las personas comiencen a tener crisis de pánico, como una alarma de la mente para volverse a conectar con su interior, con ellos mismos. La constante búsqueda que se vive hoy, hay quienes logran darse cuenta de que para alcanzar la felicidad hay que conectarse nuevamente con los sentimientos y no tenerles miedo. La desconexión del cuerpo y la mente es lo que no nos permite ser felices. Si se logra relacionar, de nuevo, el cuerpo con la mente, se puede ver que los sentimientos se expresan en el cuerpo, en las acciones, en los movimientos, lo que significa que los sentimientos son reacciones que dejan fluir los procesos normales que se viven en el transcurso de la vida. Procesos como pérdidas, separaciones, duelos, son los que nos enseñan y hacen crecer. Así, cuando una persona se permite sentir y conectarse con los sentimientos, vive en la realidad, no necesita fingir que está bien. Al contrario, esta conexión hace que pueda ser más fuerte,
ya que la energía que gasta el cuerpo en ocultar los sentimientos normales ante las situaciones cotidianas es una pérdida en vez de una ganancia. Si nos avisan que nuestro hijo tiene fiebre, es sano que nos preocupemos y lo natural es que deseemos estar con él en el médico. Las exigencias laborales no permiten a un papá o mamá colocar en primer lugar una necesidad del hijo, pues es posible que alguien alrededor esté buscando quitarles el lugar en la empresa. Así, los trabajadores se desconectan de sus sentimientos para poder sobrevivir laboralmente. Si queremos conectar mente y cuerpo, podemos comenzar por reconocer los sentimientos de tristeza, miedo y rabia. Podemos llorar cuando estamos tristes, expresar el miedo, reconocer la rabia y encontrar la fuente que hace posible mantener el contacto de la mente y el cuerpo. La tristeza es la puerta que nos lleva de un estado a otro y es esencial para el cambio y el desarrollo. Por ejemplo, para reconciliar pérdidas que hemos vivido. Las lamentamos hasta que estamos preparados para dejarlas a un lado. La tristeza no es muy cómoda, pero es precisamente esta incomodidad lo que necesitamos para poder continuar. El objetivo de la tristeza consiste en lograr una integración del sentimiento de dolor y pérdida y la aceptación de la falta que nos hace el otro que perdimos. Esta integración nos ayuda a tener un nivel más elevado de conciencia, comparado con el que teníamos antes de la experiencia que nos aflige. Cuando experimentamos la tristeza causada por una pérdida, es importante no quedarnos disminuidos. Podremos haber sufrido una pérdida física o económica, pero seguramente nos habremos enriquecido emocionalmente y quizás espiritualmente. Una forma de no temer a este sentimiento es imaginar el nuevo estado al que entraremos. De esta forma tendremos fuerzas para entrar en él. La tristeza es como un oscuro túnel por el que debemos pasar para poder volver a ver la luz del sol. En la entrada de ese túnel tenemos tres posibilidades: negar que hubiera habido una pérdida, reconocer que ha habido pérdida pero negar su importancia para nosotros, aceptar la pérdida y enfrentarnos a la pena que causa. Si nos decidimos por esta tercera posibilidad, entramos en el túnel y una vez adentro, por muy oscuro que nos parezca, suele haber un destello de luz en alguna parte. Casi todos los seres humanos nos resistimos a las pérdidas por diversas razones. Puede ser por simple pereza o puede ser una forma de soberbia, pero lo más probable es que se deba a no haber resuelto las pérdidas del pasado. La confianza tiene mucho que ver con esto. Las personas que tienen una actitud confiada ante la vida podrán superar más fácilmente la pena. Podemos acumular una reserva de confianza observando lo bueno que nos ha llegado como resultado de los cambios. En el cambio habrá alguna pérdida, pero parecerá mínima si el cambio es para hacer una pausa que nos ayude a reorientar nuestras acciones. Las distintas culturas del mundo tienen rituales frente a las pérdidas. Para expresar el dolor es importante darle un lugar a esta vivencia. En la antigua China se lamentaba la pérdida de los padres durante 39 meses, retirándose de la vida pública, viviendo apartados en el campo. En las culturas mediterráneas las lamentaciones en público forman parte de la pena y permiten expresarla con llanto y vivenciarla junto a otras personas. La tristeza se manifiesta en el cuerpo de muchas formas. Cuando una persona se ha desconectado de un sentimiento, su voz es más contundente, se ahoga al experimentar ese sentimiento. El cuerpo también se contrae, se elevan los hombros y la respiración se hace poco profunda. A la tristeza se le tiene mucho temor, y entre más triste, más temeroso se está. Y aún más en situaciones en las que las personas sienten que tienen que defenderse. Por eso el más asustado es el más agresivo. Las personas suelen creer que si hacen consciente la tristeza entrarán en un pozo sin fondo del que no podrán salir. De ahí que terminen conteniendo su respiración y se mantengan erguidos, sin seguridad alguna y sin que vengan a ellos sentimientos positivos. En cambio, si dejan aparecer la tristeza y se enfrentan a ella, descubren su origen y podrán hacer algo con ella. Por ejemplo, entender que surge de situaciones vividas en la infancia,
que ya no tienen relevancia y que son ahora manejables desde la adultez. La tristeza puede manifestarse como resultado de una pérdida física o emocional. Cuando sucede una pérdida, la gente suele tener reacciones como pasar del alivio y de la euforia al llanto más desconsolado. Esto es porque se está débil emocionalmente. A menudo una persona que ha sufrido una pérdida se siente confusa inmediatamente después del suceso. Hay una sensación de irrealidad y se dicen cosas como no lo puedo creer, debe ser un error. La pena puede parecerse al miedo y otros sentimientos estrechamente relacionados con la pena son sobresalto, aturdimiento, soledad, ira, incredulidad y culpabilidad. Al pasar el tiempo se va asimilando la pérdida y hay etapas concretas y estudiadas en este proceso de elaborar la pena como la negación, la ira, la depresión, la resignación y finalmente la aceptación. Si la pérdida es, por ejemplo, una parte del cuerpo como un ojo o un miembro, puede que nunca se asimile por completo, aunque puede llegar a un estado en que la pena no interfiera y la persona tenga una profunda alegría de vivir. Detrás de toda tristeza hay un enojo, una furia, una rabia inmensa. El enojo o la rabia es la emoción que repara y sirve para proteger la integridad física o psicológica. Permite avanzar o retroceder ante un ataque. Cuando nos enojamos con las personas que apreciamos, lo hacemos para conservar una relación positiva con ellas. En este punto, las constelaciones enseñan que para poder superar una traición, desengaño u ofensa, se hace necesario pedir disculpas por la ofensa. Sin embargo, nadie toma lo que no le están ofreciendo, de tal manera que el inicio de la solución es un acercamiento del ofensor reconociendo el daño, no justificándose. Muchos de los rompimientos en las relaciones familiares tienen que ver con que este proceso no se da. Alexander Lowen, creador de la bioenergética, ha estudiado la expresión de los sentimientos en el cuerpo y nos enseña que el ser humano vive la expresión del enojo o rabia como una onda de excitación, a menudo acompañada de un calor que asciende por la espalda y se transmite a los brazos, los cuales se cargan de energía para golpear. Esta excitación también fluye hacia la parte superior de la cabeza y desciende hacia los dientes caninos superiores, que se cargan de energía para morder. Los ojos arden cuando estamos muy enojados, y por el contrario, los ojos fríos son mezquinos o hostiles, pero no enojados. Todo músculo en contractura retiene enojo, ya que contiene la energía con el fin de mantener la integridad. Para detener el miedo, tensionamos los músculos. Así mantenemos el autocontrol de la rabia para no expresarla. El dolor de cabeza se origina porque se ha quedado bloqueada la tensión de un sentimiento de ira en la nuca, y como la presión aumenta, aparece el dolor. Es necesario reconocer la rabia, pero especialmente el adulto debe contar con la capacidad de retener su enojo hasta que encuentre el momento y el lugar adecuados para expresarla en forma adaptativa, a través de la comunicación o simplemente descargar la tensión. Como reacción natural ante la tristeza se produce el llanto, y es que llorar es aceptar la realidad presente y pasada, es decir, si una persona llora, siente la tristeza y se da cuenta que está herida. De ese modo se irá liberando la tensión y el dolor. Si observamos a alguien triste, vemos sus ojos como congelados, contraídos por el dolor, turbios, no brillan. Esta es una respuesta que tiene el cuerpo ante el sentimiento de la tristeza. Ejercicios para expresar la rabia y la tristeza. Estos ejercicios terapéuticos propuestos por bioenergética sirven para descargar la tensión que se ha acumulado cuando hemos sentido rabia o tristeza y para producir el llanto bloqueado. Se pueden ensayar a solas. Se toma un cojín, una raqueta y se le pega a un colchón con todas sus fuerzas. Comience lentamente. El movimiento debe empezar con los brazos por encima de la cabeza y hacia atrás. El cojín o la raqueta toca la parte baja, a la altura de la cintura o más alto en la espalda, para que la columna no se lastime. También suba a una montaña y grite muy fuerte. Diga todo lo que siente, permítase expresar su desesperación.
Otro esquema es jugar un partido de tenis pensando en que la bola es el objeto de su enojo. Lo que se pretende es recuperar la capacidad de llorar cuando se siente tristeza y rabia. El llanto protege el corazón, ya que es el único modo de liberar el desconsuelo que provoca la pérdida de reconocimiento y valoración. La persona con temor lo expresa en el cuerpo. Está con la mandíbula apretada, los hombros levantados, se ve rigidez general en todo el cuerpo. Cuando el miedo lleva a la persona a estar sin vitalidad, a tener un color pálido, flacidez en el cuerpo y los ojos opacos, esa persona está vivenciando un miedo intenso. Para liberar el cuerpo de ese estado de temor, se debe hacer conciencia y hallar una forma de descargar la tensión. Sin embargo, existe la creencia de que si se cede al control para descargar la tensión, la persona se puede volver loca. Si una persona vive continuamente experiencias dolorosas, aterradoras, o está en un estrés intolerable, tiende a anestesiarse y esto hace que la conexión cuerpo y alma comience a debilitarse. Poco a poco la persona empieza a desconectarse del cuerpo en forma parcial, hasta que llega un momento en que la desconexión es tan grande que llega a insensibilizarse. No puede diferenciar qué siente y ante qué situación siente. Es como si todo le importara un bledo, como si nada lo conmoviera. El miedo tiene que ver con la existencia. Se tiene miedo a la vida y a la muerte. Las manifestaciones del miedo son infinitas. Este sentimiento nos hace sentir deseos de huir o sentirnos desamparados e incómodos. Nos provoca depresión o, por el contrario, impulso de oprimir a los demás. Exigencia, acoso, presión, chantaje, manipulación. Una persona puede tener miedo a comprometerse y por ello no se vincula con nadie. No echa raíces, no permanece en ningún trabajo, relación, grupo o lugar. Esta persona siempre está buscando nuevos inicios. Otra forma de manifestación del miedo es buscar actividades cada vez más peligrosas, como conducir a altas velocidades, practicar deportes de alto riesgo, drogarse, arriesgar las relaciones estables, tener sexualidad insegura, beber en exceso. Este tipo de comportamientos son una forma de apostar a la muerte, vivir de manera exaltada para sentirse vivo. Existen diferentes clases de miedo, desde un pequeño susto hasta un pánico enorme. De igual modo, se presenta de varias formas, como las fobias o miedos encubiertos, agorafobia, hidrofobia, claustrofobia. Estas solo son algunas representaciones simbólicas de miedos fundamentales tales como el miedo a no ser querido, a ser abandonado, a quedarse solo, a ser desplazado o desarraigado, sin pertenencia. Cuando se reexperimenta el miedo, hay una descarga de adrenalina que nos facilita defendernos o huir en caso necesario. Por ello, hay sudoración, taquicardia, sequedad en la boca, asfixia o sensación de no poder respirar, dolor de cabeza, sensación de agujas clavándose en las manos o el cuerpo, corrientazos por el cuerpo o encogimiento del estómago. Todos estos síntomas nos preparan para defendernos y para luchar o huir según sea necesario. El miedo es útil ante una amenaza física, pues permite maximizar la energía y afrontar la amenaza. El problema es que paraliza cuando el miedo es de tipo psicológico. Ante una amenaza que no sea física, este síndrome resulta inadecuado y deja unas pesadas hormonas fluyendo por nuestro sistema. Hormonas que nos llevan a sentir pánico o miedo, convirtiéndose en un ciclo repetitivo y vicioso. Primero las hormonas causan reacciones intensas y producen el miedo. Se reacciona ante el miedo con un comportamiento de ataque o huida. Se percibe de nuevo otra amenaza y nuevamente hay otra descarga hormonal y el miedo aparece otra vez. Aceptar los sentimientos fortalece el yo y promueve el control consciente de los impulsos.
Si una persona no puede desarrollar la capacidad de expresar, tampoco tiene la capacidad de controlar. Por ejemplo, el grito es una experiencia sanadora, pero frente al temor a ser oído, las personas evitan gritar. Si se desea empezar a experimentar alegría, hay que comenzar por liberar la voz. El grito evita que se vuelva violento un ser humano que se siente enojado. Pautas de lectura corporal de los sentimientos de miedo y rabia. El cuerpo de alguien que no puede entregarse al amor sano y a la sexualidad es un cuerpo con debilidad en las caderas y las piernas. Si bien las piernas vibran, las vibraciones no se extienden hacia la pelvis pues está contraída. Las ondas de su respiración no llegan hasta el vientre. Hay tensión en el pecho, no puede respirar bien. Su cara y su cuerpo tienen una expresión de niños que no corresponde a la edad. Temen ser toda una mujer o todo un varón. Puede observarse que el pecho se hunde como una medida de protección afectiva. O si hay miedo a ser agredido, también podemos observar que la exagerada exaltación del pecho muestra una inseguridad profunda compensada. El odio es un tema profundamente angustioso. Odiar y darse cuenta de que te odian resulta hondamente penoso. El odio que no se examina puede destruir a la persona que odia, y no, como se creería, que se destruye a la persona odiada. En gran parte nuestro odio es inconsciente porque no es capaz de soportar lo que sentimos, pero si se canaliza puede ser provechoso para la vida. Existen varias formas de lidiar con el odio, minimizándolo y llamando odio a muchos sentimientos que no lo son, para distraer el sentimiento y confundirlo. También se puede lidiar al permitirnos sentirlo durante un breve periodo. Esto hace que cortemos con lo que nos lo ocasionó. El odio existe como un espanto. Por eso los sentimientos de odio se manifiestan desde el desengaño hasta una aversión y asco intolerantes. El odio hace sentir a la persona mal y bien. Mal porque en él hay mucha ira y dolor, y bien porque nos da poder frente a quien nos ha herido. Los orígenes del odio y del amor están muy próximos. No son emociones opuestas, sino que están entrelazadas. Tal vez lo realmente opuesto a ellas es la indiferencia. El odio es una forma pervertida del amor. Es amor desfigurado por las heridas sufridas. En cierto modo, todo odio contiene una parte de amor, del mismo modo que todo amor contiene odio también, aunque en mínimas cantidades. Algunas personas, debido a su naturaleza o a la manera como las criaron, son más propensas al odio como respuesta emocional ante una situación difícil. En todos nosotros hay capacidad de odiar, si se dan las circunstancias que puedan hacernos sentir furiosos o vulnerables o amedrentados. El cuerpo lo expresa. Durante la constelación se observan los puños cerrados y dolor en los brazos al tensionarse para no pegar. La quijada se tensa, pues morder es algo instintivo cuando estamos rabiosos o con odio. No todas las manifestaciones de odio se proyectan hacia afuera, también se dan en nuestro interior. Es conveniente examinar siempre cuál es la raíz del odio y en dónde se está proyectando. Causas del odio. Entre las causas del odio están la percepción de las diferencias. La gente puede ser diferente de muchas maneras, en género, raza, color, religión, valores morales, sexualidad, dieta, cultura, costumbres, indumentaria. Si creemos que nuestra manera de hacer las cosas y de actuar es la única y la correcta, nos sentimos amenazados cuando otras personas hacen las cosas de forma distinta. Para odiar es preciso que haya una causa desencadenante y un medio del que, en cierto modo, nos sintamos dependientes emocional o económicamente. Siempre que nos sentimos vulnerables e indefensos, puede desencadenarse en nosotros odio. En las situaciones laborales, a veces las personas se ven privadas de autonomía e independencia. Cuando la libertad se ve amenazada, se puede sentir odio por la organización o algún miembro de ella, que fue quien le privó de la autonomía. Sin embargo, la persona no puede dejar el trabajo porque cree depender financieramente de él. Otro desencadenante del odio es el matrimonio, pues, a menos que sea una relación en que ambas partes se respeten,
sus integrantes pueden sentirse atrapados y dependientes. Odio en la relación de pareja. Para algunas personas, enamorarse puede ser un desencadenante de odio, pues el amor crea una situación en que se cede a otra persona parte de nuestro poder. Los ultrajes y malos tratos suelen también desencadenar odio, lo cual constituye una cruel paradoja, pues la persona maltratada o injuriada debe enfrentarse no solo a los efectos de la injuria o de los malos tratos, sino también a los comportamientos que realizan y provocan en el otro que la maltrate. Le llamamos el patrón de provocación. Las frases sanadoras que se repiten durante el proceso de las imágenes solución durante la constelación familiar muestran la razón de fondo de cada situación, así que en estos casos hay que aceptar algo propio. Por ejemplo, te odio porque me muestras el que soy y no quiero ver. Cuando no siento tu amor es porque te responsabilizo de no sentirlo y lo hago porque no puedo aceptar que yo no lo siento. Como no he sido capaz de amarme, he buscado la forma de que me mantengas ocupado con la posibilidad de la venganza. Así se me pasa la vida ocupada en ti y no puedo trabajar en amarme a mí mismo. Te engaño con complacencias, pues sé que así aseguro tu amor y no permito que aparezca mi deseo de morir. Rechazo todo lo que haces para que me dejes antes de que yo sienta todo el amor por ti, que me duele tanto. Tú eres lo que más quiero porque no sé quién soy yo. La única forma de salir del círculo del odio consiste en un reconocimiento consciente del propio odio y ponerle fin a la idea de negarlo. Cuando se es capaz de ver el propio odio, no lo proyectamos en otras personas, lo que nos ayuda a empezar a comprender el mensaje que contiene ese odio y así resolverlo antes de llegar a los extremos. Una forma de romper ese odio en la relación de pareja es la terapia de pareja, donde se asume un proceso de clarificación sobre los sentimientos de cada uno y los acuerdos que no permiten avanzar en la relación. Las relaciones se negocian con base a pactos que no son verbalizados en la medida en que avanza la relación. Cada experiencia marca maneras de comportarnos de aceptación o rechazo de nuestra pareja. Se convierte así en una especie de historia de lo que puede suceder o no en esa relación. Con el paso de los años, algunos de esos acuerdos ya no satisfacen a la pareja y deben cambiarse. Al no poder hacerlo conscientemente, las parejas entran en crisis. Si logran superarla es porque cambiaron los acuerdos que ya no les servían para continuar en la relación y se confía en que se puede ser feliz en la relación de pareja. En caso de no lograrlo, viven en crisis por varios años y se va dando una ruptura lenta y progresiva en donde se va reduciendo la comunicación y caen en la indiferencia. Es posible que alguno se enferme o se rompa la relación. Muchas veces las parejas resuelven negar las crisis, actúan como si no existiera y desarrollan una relación superficial donde solo se habla de lo externo, cotidiano, y lo que concierne a los hijos. Y así las cosas de la relación pueden mantenerse congeladas. Desaparece la comunicación profunda, la sexualidad, la ternura y la expresión de los afectos. Así queda el terreno abonado para que en una relación perfecta aparezca la infidelidad. La rabia y la ira. La ira es un sentimiento provocado por otras emociones diferentes: el miedo, la ansiedad, el resentimiento y la sensación de ser abandonado. Cuando tenemos esos sentimientos y los reconocemos, se nos abre el puerto de acceso a la ira, que nos prepara para huir o atacar. La ira es un momento de locura temporal. Se habla de salirse de casillas, estar fuera de sí o enojarse. Se cree que se debe expresar cuando se quiera y como sea, y eso es falso. Tenemos que trabajar por tener contención propia o autocontrol. Tampoco es cierto que la ira se pueda reprimir para no tener que experimentarla nunca. Se reprime, pero después de un tiempo aparece en forma de crisis, de ansiedad o pánico y en depresiones críticas. La ira se expresa, como todas las emociones, en el cuerpo.
Se manifiesta con síntomas físicos como taquicardia, dificultad de respirar, indigestión, ahogo en el pecho, hambre, dolor en el pecho, diarrea, hormigueo en la nuca o en la parte posterior del cráneo, dolor de cabeza y agotamiento físico. Estos síntomas desaparecen cuando se reconoce el sentimiento que nos causa la ira. La ira suele empezar por una emoción diferente. Esta puede ser ansiedad, aburrimiento, cansancio, miedo o inquietud. Estas sensaciones nos vuelven vulnerables y en diversos acontecimientos del día pueden aumentar hasta que se estallan ataques de ira incontrolables. La experiencia terapéutica muestra que los ataques de ira están siempre relacionados con el vínculo materno. Algo en la relación con la madre molestó y no se expresó. Aprender a experimentar la ira y enfocarla adecuadamente es la salida. Reconocer las molestias, rabias y encontrar una forma de expresarlas. Identificar cuáles son los sentimientos para poderlos tratar con mayor cuidado y cariño en los momentos de rabia, pues cuando se los reconoce podemos controlar la forma de expresarlos. Para expresar la ira sin lastimar a los demás. Habla solo a partir de tu propia experiencia, es decir, solo debes utilizar expresiones como creo, siento, estoy molesto, estoy enojado. Expresa tu ira lo más rápido que puedas, pero espera el momento oportuno. Pide siempre con claridad lo que deseas. Me siento enojado o me da rabia cuando tú haces tal cosa. Por eso te pido el favor que no lo hagas. Trata de estar siempre dispuesto a negociar. Los demás también tienen necesidades y obligaciones. No culpes ni agredas, sino digas, hiciste, no hiciste, dijiste. Esto es el inicio de una discusión en que la ira puede convertirse en el tema central y no la ofensa o maltrato que sufriste. Si te guardas la ira, te saldrá indirectamente. Siempre que alguno en la pareja siente ira y la expresa impulsivamente, siente culpa. La ira es una de las mejores maestras con que contamos en la búsqueda de la inteligencia emocional. Expresada con prudencia se aprende lo que se desea, abriéndonos el camino hacia la libertad. Amar libera. El amor es un vínculo vital de vida y de gozo, ya sea que su fuente se represente en un individuo, una comunidad, la naturaleza, el universo o Dios. Al dolor causado por la pérdida de amor le llamamos desconsuelo. La relación que mejor simboliza el vínculo amoroso es la que existe entre una madre y un hijo. Cuando un bebé pierde el vínculo con la madre, puede llegar a ser fatal si no encuentra una madre sustituta. Por el contrario, si el bebé tiene una relación segura con su madre, se sentirá satisfecho y se convertirá en un adulto que puede establecer un vínculo positivo o similar con otro individuo, particularmente en el proceso de formación de pareja. Si nos entregamos al amor, podemos abrirnos a la libertad y a la felicidad. A veces basamos nuestras relaciones en la negación de la parte adulta. Entonces, quien dirige el comportamiento de la persona es un niño omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, las relaciones establecidas son codependientes o dependientes. Cuando hay demasiado miedo de entregarse al amor por completo, es porque no están en contacto con ese miedo, y la persona siente que la otra tendrá la llave que le abrirá la puerta de la gratificación. A pesar del dolor y la humillación que puedan sufrir en la relación, se hace difícil liberarse. Tipos de sentimientos observados en las constelaciones. Según Reinhard Layer, en su libro Armonía del Alma, existen 5 tipos diferentes de sentimientos. Sentimientos primarios o verdaderos. Son sentimientos intensos, cortos, se resuelven relativamente rápido. Son sentimientos sin drama. Por ejemplo, alguien me ataca o es injusto conmigo y yo reacciono en función de esa situación con cólera y rabia. Esta rabia hace posible que me defienda con fuerzas o que me oponga. Me hace capaz de manejar la situación, es positiva y me fortalece. Esta rabia viene al caso y por esto tiene medida. Se disuelve en cuanto alcanza su meta. Sentimientos secundarios o de reemplazo.
Se llaman de reemplazo porque le restan vigor a la persona, le impiden resolver su problemática. La expresión del dolor es exagerada, casi teatral. Lo que intenta quien expresa sufrimiento es convencer al otro de que el dolor es superior a las fuerzas, pero en realidad lo que muestra es que se prefiere evitar sentir la parte débil del dolor, la tristeza, y se conecta con la rabia que la hace fuerte. Analíticamente diríamos que ha reprimido el dolor. Estoy enfadado con alguien porque le he hecho algo de daño y no lo quiero admitir. Con esta rabia me protejo de los efectos de la culpa, los proyecto sobre el otro. Esta rabia también es un sustituto para la acción, me paraliza y me debilita. Sentimientos sistémicos o sentimientos transmitidos o desplazados. Son los sentimientos que provienen de algún miembro de la familia que ha sido olvidado y son los que nos permiten dar cuenta de los nudos sistémicos. Es común que alguien sienta una rabia que pertenece a otros, pero que la hace suya. Por ejemplo, cuando en un grupo un participante reprime su propia rabia, al cabo de un tiempo otro participante se siente fastidiado. A menudo quien tiene más rabia acumulada. En familia, el elemento más débil es un niño. Cuando una madre está muy brava con el padre y no la expresa, casi siempre un niño se enoja con él. El más débil no solo se hace cargo de la rabia, sino que a veces la rabia es más fácil ponerla sobre el más ingenuo. Cuando un subordinado siente ira hacia su superior, sin poder exteriorizarla, la vuelca hacia otro más vulnerable. O cuando un hombre se pone rabioso con su mujer sin dejarlo aparecer, a menudo carga a su hijo con ello. No solo puede transferirse la rabia de un individuo para otro, como de padre al hijo, sino que también puede que el destinatario sea un representante para el verdadero destinatario, es decir, que este papel es desplazado de una persona con fuerza a otra más frágil. Con lo cual, una hija que se hace cargo de la rabia de su madre hacia su padre, dirige esta rabia contra alguien que percibe como más vulnerable que su padre, por ejemplo, su propio marido. En grupo se nota que la rabia transferida no se dirige a los responsables, como lo sería el jefe del grupo, sino que recae sobre el más débil, que de esta forma asume el rol de chivo expiatorio de los fuertes. En las transferencias de rabia, los actores se sitúan fuera de sí mismos, siendo presuntuosos y sintiéndose en su derecho, pero actúan desde una fuente de energía y de derecho que les es ajena y que no les permite ni el éxito ni la fuerza. Las víctimas de las transferencias se sienten por igual presuntuosas y en su derecho porque saben que sufren una injusticia. Ellas igualmente quedan sin fuerzas y sin éxito en su dolor. Sentimientos infantiles. No pudieron ser resueltos porque esos niños no contaron con el apoyo necesario y luego se quedaron para ser repetidos en el futuro, en el tiempo adulto. Es el sustituto para el tomar y dar las gracias. Nos paraliza y nos deja vacíos. Tal vez se manifiesta como depresión. La depresión es la otra cara del reproche. Es también un sustituto para el tomar, el dar y el agradecer. Nos inmoviliza y nos vacía. Nos mantiene después de una separación en un duelo sin terminar, cuando aún nos sentimos en deuda en el dar y tomar frente a los muertos o a los que se han separado de nosotros. Puede también que nos sintamos como en la tercera forma de la rabia, presos de nuestra culpa y sus consecuencias. Me pongo rabioso y enfadado cuando me doy cuenta que no he tomado lo que habría podido o tenido que tomar, o que no he reclamado lo que habría podido o tenido que reclamar, o que no he rogado por lo que habría podido o tenido que rogar. En vez de hacer frente y buscar o tomar lo que me hace falta, me enfado y me pongo rabioso con las personas de las cuales no he tomado, reclamado o rogado, cuando lo habría podido o tenido que hacer. Esta rabia es un sustituto para la acción y la consecuencia de una dimisión. Ella me paraliza, me hace sentir inepto y débil y perdura durante mucho tiempo. Del mismo modo, esta rabia actúa como defensa contra el amor.
En lugar de exteriorizar mi amor, me vuelco hacia los que quiero con rabia. Ella se origina en la niñez, cuando surge como consecuencia de un movimiento interrumpido. En situaciones similares posteriores trae el recuerdo de lo anterior y de ello tira su fuerza. Sentimientos meta son expresiones de nuestra conexión hacia la totalidad superior y sostenida. El hombre se siente conectado con el otro y siente compasión de su dolor. Hellinger lo explica así. Existe una cólera que es virtud y valentía. Es una fuerza de penetración atenta y recogida, al servicio de la miseria y de la necesidad, que con osadía y sabiduría se enfrenta a los poderosos y a los que ejercen mucho peso. Sin embargo, esta cólera es sin emoción. Si lo requiere la situación, actúa provocando daño al otro, sin temor y sin maldad. Es pura energía agresiva. Es el fruto de una larga disciplina y práctica y surge, no obstante, sin esfuerzo. Se expresa incluso como capacidad para negociar estratégicamente. Nacen del dolor del espíritu, de la compasión por los que sufren injusticia y están en desventaja. Son impulsos para no callar. Ejercicio para identificar nuestras reacciones y respuestas. Este ejercicio nos ayuda a reconocer las manifestaciones que acompañan a las emociones que vivimos. Escribe a continuación lo que primero venga a tu mente al leer estas frases y luego mira más profundamente qué puedes descubrir en tu comportamiento. Cuando tengo ira, yo. Cuando tengo alegría, yo. Cuando tengo ansiedad, yo. Cuando estoy contento, yo. Cuando estoy deprimido, yo. Si tengo entusiasmo, yo. Cuando siento miedo, yo. Cuando me siento abandonado, yo. Si me siento seguro, yo. Cuando me siento triste, yo. Si me siento frustrado, yo. Si estoy dolido, yo. Cuando siento odio, yo. Revisa tus respuestas y describe qué hace tu cuerpo. Dedícate a observar el cuerpo de los otros, así se comunicará mejor con los demás y se conocerá más a sí mismo.